Moserrat Vegarelli Estructuras, Chevrolet Fine New Road, Inverfil, hacemos de tu espacio un hogar. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo andaba vos, niño? Buenos días, señor. ¿Todo bien? Todo bien, 10 puntos, señor. Primero no se va a festejar, no se va a trabajar. Es decir, no habrá festejo. ¿El 1 de mayo? ¿El 1 de mayo? No. Está bien. Claro. Está bien. Si el país no está preparado y nosotros no somos responsables, unimos los dos y sabemos dónde nos vamos, ¿verdad? Sí. Las dos cosas me parecen bien. La incapacidad del gobierno y que algunos no aprovechen el feriado para hacer lo que quieran. Contigo, Luis. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopuy Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ricardo, no hay, dice Lisa, nuestra compañera, no tenemos clásico de sábado de la Lupa. Así es, Arturo. Así es, respetando lo que el gobierno decidió, se tomó la decisión de no realizar eso. Totalmente de acuerdo. Una pena, ya es un clásico, nos decía Lisa, pero sí, hay que cumplir. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichu Gom, deliciosamente natural. ¿Hablamos o comenzamos de abajo para arriba? Como usted prefiera. River, 1 al 5 calificativo, Ricardo. Campeonato. 1. Girasol. Alfredo. 2. Víctor. Le doy 2 por la reacción de anoche. Si perdía, sí hubiese sido 1, pero me quedo con el 2. Jorge. Yo 2 también. Calificación 2. ¿Qué tiene a favor? Poco, porque si esos 2 sobre 5 no le dan 3, ¿quién le dio 1? Yo, Arturo. Ricardo. ¿Por qué piensa tambores? Perdón, me salió de la mano. ¿Qué le das 1 a River? Porque si no era por la tontería de Juanito, no empataba el partido. Y me parece que River tiene que saber elegir ya la situación. O va a jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana como si fuera un equipo ducho, o se va a dedicar a jugar el torneo de manera más seria. Cuando y quedarse en primera. La del técnico dijo campeonato, y me parece que era lo más razonable, Ricardo, sí, que dé prioridad al campeonato, porque si pierde la categoría, como diría Angelito,
Ceausescu. Totalmente, Arturo, totalmente. Manteniéndose en primera segura, poder volver a clasificar, pero si no mantiene la categoría, no le sirve de nada una buena campaña en Copa Sudamericana. ¿Y a cuánto está de promedio? ¿Quién está? ¿River el último de promedio? Sí, quedó a 4 puntos de Sol de América con el empate el día de ayer y 6 de Luqueño. Mantiene esa distancia que había de hecho antes del partido. Hoy, ¿Cuántas fechas faltan? y quedan 5 para terminar la apertura y 18 para el clausura. No, para este torneo, digo. Sí, 5 para terminar la apertura, sí. Después tiene que ver qué hacer en cuestión de incorporación en Chito Ayala para saber qué va a pasar si hay que continuar como técnico, porque en River ganar 2 sos magnífico, perder 2 y sos un inútil. Sí, y a partir de ahora con el agregado de que juega cada 3 días, porque viaja a Lima para jugar el jueves, después juega el lunes contra Libertad, después el siguiente juego otra vez Sudamericana y así sucesivamente ya hasta la última fecha del torneo Apertura. Bueno, ¿y qué más se le agrega Jorge, Alfredo, Ricardo, Víctor a River Plate? Yo le doy las ganas, es un alumno que tiene con qué, pero ganas, principalmente eso, no le están saliendo las cosas porque no es que están haciendo malos partidos, es cierto, los resultados no le están saliendo, su presente en el torneo internacional demuestra que tiene con qué, me parece que tranquilamente tiene material para salir, le echa ganas a las clases, está difícil nomás, a veces no estudia lo que tiene que estudiar River. No, vos usaste la palabra tranquilamente, ¿vos estás de acuerdo, Ricardo? No, tranquilamente significaría zafar. Creo que no es para desesperar la situación de River. Claro. Sí, Escuchá lo que dijo Víctor, no ¿cuánto falta para esto y qué pasa? No, pero el clausura, entre apertura y clausura, yo No, hablo ya del todo sé, ya. niño, Sí. por favor. Pasa pero lo que nos hiciste ahora te puede ahogar después. Pasa que yo creo que el mejor salvavidas de River fue el cambio de técnico. Ayala le dio más carácter al equipo. Por eso, mucho más se ve carácter. una mejoría en River y hay plantel con que, o sea, hay jugadores para levantar y se nota eso. Capaz que jugaba más lindo con Landaida, era más lírico, pero no ganaba. Con Ayala tiene mucho más carácter, por eso presionó como presionó ayer, porque ayer era un partido prácticamente liquidado a favor de Deportivo Luqueño y River se lo empató. ¿A qué juega River? Al resultado me parece ahora. Está Celso Ayala en línea, señor, entrenador de River. No, pero yo no he visto el partido, quedaría con ustedes. ¿Cómo te va, Chito? Arturo, ¿cómo te va? Saludos a todos ahí. Gracias, Chito. Ya le decían los compañeros con mayor carácter el River de hoy, Chito. Bueno, pasa que hay que darle un tinte un poco distinto ahora hoy a esto, ¿verdad? Por el momento y por la situación, ¿verdad? Hoy creo que lo más importante es ir sumando, ¿verdad? Ir agarrando confianza nuevamente, ¿verdad? Porque no había mucha confianza en el campeonato, ¿verdad? Y eso a veces produce cierto temor, ¿verdad? Muchas veces cuando te hacen un gol o lo que sea, el equipo ya se cae por un momento, y la situación misma, ¿verdad? Te lleva un poquito a eso y hoy lo que tenemos que cambiar es eso, ¿verdad? Lo más rápido es ir sumando a poquito, ir tomando confianza y creyendo nuevamente en que podemos ir sumando y salir a poquito de esto, ¿verdad? La pregunta, Chito, y después quedar con los compañeros, es si hay un diálogo franco con el presidente de River, porque cuando está bien, pero cuando las cosas no salen, se toman decisiones ya, no jugamos a nada, suele decir el presidente, ahora se habló de carácter, y esto es un poco resistencia y entender el mensaje, Chito. Sí, sabemos cómo es el juego, sabemos perfectamente, Arturo, más allá de lo que se digan o lo que se dice cuando uno llega o cuando se va, es normal a veces, es normal, no se pueden decir otras cosas muchas veces y lo cierto y lo concreto es que en estos resultados no hay otra verdad más que esa. Ganás y tenés tiempo, tenés aire y más posibilidades, y cuando perdés lógicamente hay que redoblar esfuerzo para sacar nuevamente el resultado, porque si no se va cortando un poquito muchas cosas por simple y sencillamente el resultado. No, esa es la verdad. Y nosotros hoy tenemos que sacar resultados y hay plantel, tenemos que tratar de darle un poco más de dinámica a todo esto, ¿verdad? Como ayer lo hicimos, ¿verdad? Ser un poco más práctico y
y un poco más de agresividad, ¿verdad? Ayer creo que tuvimos ya en la Copa de la Florida, creo que también se mostró un poquito de agresividad en la marca, en todo, se cerraba mucho más espacio, tener un poquito más de orden, y creo que esa es la única forma de ir de a poquito y ir salvando todo esto, ¿verdad? Y ir sumando, ¿verdad? Ayer la idea era ver si podíamos sumar de a 3, no se pudo, sumamos de a 1, también es importante porque venir perdiendo y ir de a poquito de la idea, ¿verdad? De atrás para adelante y ya va a haber momentos seguramente en que podamos juntar en forma distinta, pero ahí nos urge ir sumando para poder ir tomando confianza nuevamente. Bueno, Chito, con los compañeros, el técnico de River. Sí, saludarlo a Celso, y dentro de lo que tiene que ver con la importancia del torneo local, ¿cómo se va a hacer con la Copa igualmente, Celso? Ahí viaje por medio, casi poco trabajo por medio entre día y día, armar torneo local, viaje ahora, ¿cómo se va a ir viendo todo eso, Celso? Y sí, en esa parte sí está un poco complicado, ¿verdad? De aquí al lunes está un poco complicado el tema de poder armar y buscar una estrategia, no hay mucho tiempo para eso, ¿verdad? Principalmente ahora, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos que recuperar la mayoría del plantel y trabajar con los que no jugaron. Ya el miércoles viajamos y el jueves se juega, o sea, el miércoles prácticamente no vamos a hacer nada, tenemos que seguir recuperando porque va a ser el segundo día prácticamente del partido y ya el jueves jugamos de vuelta. Seguramente vamos a meter algunos cambios, ¿verdad? Porque se siente el ritmo de partido. Ayer ya algunos sintieron un poquito, cambiamos y mejoró mucho ahora lógicamente por el aire que tuvo el equipo, y ahora con más razón, ¿verdad? Porque no es que vamos a dejar la Copa también de lado, sino que sabemos que después de la vuelta tenemos a Libertad, y es otro partido sumamente importante en donde nuestro campeonato, nuestro pan de cada día, y trataremos de darle descanso a algunos en la medida que podamos. No somos de cambiar mucho ahora hasta que veamos de que algunos no pueden, ¿verdad? O estén cansados, pero seguramente sí, ahora el hecho de jugar seguido y con viaje y no con mucho tiempo, y algunos seguramente vamos a cambiar. Ahora tienen Libertad, luego Guaireña por el campeonato local. En la Sudamericana lo de Huancayo, y en medio igualmente ya no hay pausa dentro de lo que tiene que ver con la serie de partidos que va a comenzar a tener River. En cuanto a eso, Chito, después está Peñarol también de por medio, y una serie de combos. El viaje, el vuelo es directo, es charter, tendrán escalas, ¿saben más o menos qué tiempo se pierde en cuanto al viaje, entre comillas así, porque ir hasta Perú, todo lo que implica el viaje? Sí, en un principio el vuelo es directo, ahora en un principio es directo, tenemos entre 3 horas y media, casi 4 de vuelo me parece, y llegaremos allá, haremos una movilización muy livianita, ahora vamos a ver dónde lo podemos hacer y para sacarnos un poquito el viaje de encima, y ya después de partido al día siguiente, que jugamos muy temprano también, creo que 5:15 por allá, creo que es así, entonces es recuperar lo más rápido posible, ¿verdad? Y estar presto para ese partido. También ir buscando, ¿verdad? Sumar también a este campeonato, si podemos ganar mejor, lógicamente. Vamos llevándolo en la medida que podamos, ¿verdad? Porque los dos son importantes, y lógicamente para el campeonato que bueno, tenemos que estar mucho más preparados y mucho mejor para poder ir sacando a poquito esto, porque como vos decís, tenemos Libertad, tenemos Guaireña, equipos duros, equipos importantes también, donde tenemos que sumar también para ir escalando a poquito. Chito Ayala, guerrero de 1000 batallas. Realmente Chito estaba pensando ayer en vos el partido, porque yo en el 2-0 dije, y bueno, volvió a perder River, y la reacción que tuvo el equipo fue realmente admirable, porque yo creo que con el 1-0 ustedes adelantaron un poco la línea, le hicieron el segundo, y ahí parece que se puede caer toda la estantería, pero hicieron el descuento y lo apuraron a Sportivo Luqueño, y si se daban unos minutos más capaz que lo ganaban, Chito. Sí, el segundo tiempo ya indirectamente ellos se replegaron, nos dieron prácticamente ya el campo y la pelota también, manejamos mucho o prácticamente todo el segundo tiempo. Nos faltó un poquito ahí de claridad, ¿verdad? Para poder marcar mucho antes, ¿verdad? Pudimos,
Y después, bueno, el segundo gol como que nos toca un poquito porque creo que fue tal vez una de las pocas llegadas que tuvieron en el segundo tiempo y no marcaron. Y lo bueno es que el equipo, a pesar del momento, ¿verdad?, que es lo que hablamos en un principio, ¿verdad?, es este momento que hacen un gol, que hacen dos, a veces el equipo se cae anímicamente por la situación y el momento, ¿verdad? Pero ayer fue otra cosa, ¿verdad? Con el 1-0 y con el 2-0 seguimos saliendo, el equipo tuvo carácter, ¿verdad?, para salir a buscar el partido más allá del tiempo, ¿verdad? Y por suerte se nos dio, ¿verdad? Se nos dio el primer gol y bueno, ahí como que se inflaron los muchachos y salimos a buscar mucho más el segundo, ¿verdad? Y por suerte se nos dio. Para mí perder este partido iba a ser injusto, ¿verdad? Y sabemos que en el fútbol no es así, ¿verdad? Porque hay que marcar y por más que jueguen mal a veces ganar un partido, a veces es injusto o no injusto, pero creo que con relación a cómo se dio el partido, iba a ser un poco injusto que River pierda, ¿verdad? Qué lindo sería en algún momento hacer un debate, Chito, qué significa jugar lindo y jugar bien, ¿verdad? Porque jugar lindo de repente metes lujos y perdés el partido, jugar bien capaz que no lucís, pero quitas el resultado, y hay una línea muy fina, muy estrecha entre jugar lindo y jugar bien. Sí, hablar sobre eso sería lindo, ¿verdad? Pero lleva tiempo llevaría tiempo porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que conllevan a eso, ¿verdad? Un sistema, los jugadores, cómo planteas, y el fútbol 2 más 2 no es 4, ¿verdad? Y es bien como vos decís, a veces ganás jugando mal, a veces perdés jugando bien, esto es así, ¿verdad? Eso es lo lindo que tiene el fútbol, ¿verdad? Y charlaremos un día, 2 días y nos quedaremos otra vez en deuda de seguir charlando y seguir hablando porque todos tenemos nuestra forma de ver el fútbol y eso es lindo, ¿verdad? Que este debate no termina nunca, ¿verdad? Y nunca va a terminar porque da gusto hablar de fútbol, ¿verdad? Da gusto hablar de fútbol y uno puede llegar a ciertas conclusiones que muchas veces no resulta y de repente la que pensás que no es la que te resulta y es así, ¿verdad? Todos los inicios y la forma de jugar un partido son válidos, ¿verdad? No importa el cómo ni nada, siempre y cuando uno obtenga resultados, ¿verdad? Celso, cambiando un poco de tema, punto aparte para lo de Dionisio Pérez, ayer autor de uno de los goles, por la dedicatoria, el momento especial, todo lo que vivió en estos días y se nota que lo están arropando ustedes de la mejor manera para que pueda sobrellevar esta situación y él siempre predispuesto a mostrar lo mejor y ser ese delantero con esas características que siempre llamaron la atención aquí en el fútbol paraguayo. Sin duda la duda que hablamos mucho con él. Ya en la semana previa a agarrar River yo tuve una charla con él también, ¿verdad? Por lo que había acontecido. Es una ventaja que lo conocemos bien a él, conocemos bien a Dionisio, ya lo tuvimos anteriormente, entonces ya tenemos cierto conocimiento sobre él, ¿verdad? Y entonces confiamos mucho también en él por su fuerza y por su potencia, por su gana. Es un jugador que ayuda muchísimo en el equipo, muchísimo en la parte de arriba, porque es un jugador que descompone mucho, que aguanta mucho y también da mucho espacio o produce mucho espacio para el equipo, ¿verdad? A veces por algún motivo juega acompañado, a veces juega solo, siempre sigue intentando, siempre sigue procurando, como lo fue ayer en el primer tiempo. En el segundo tiempo, bueno, ya con la compañía de Ceballos creo que anduvo mejor también, lógicamente, porque ya tuvo un compañero, y más un jugador de la característica de Pablo, que juega muy bien y tiene mucha categoría para jugar. Entonces es muy importante para nosotros tener un jugador de esta característica en tu equipo, siempre es importante. Celso, gracias por este momento, que sea bueno, ahí llega el viaje con los cuidados, los protocolos, porque está eso también, siempre el cuidado a ver cómo llegan después, si bien están en una burbuja el viaje y después a la vuelta ya el partido ante Libertad. Gracias, Celso, por este momento. No, gracias a ustedes, también cuídense. Celso Ayala, técnico de River, Luis. Jorge, ayer se puso el tema de Recanate.
Sí, señor, pasamos los Y audios. no quiso hablar Trovato. No respondió. No Recanate Jorge tampoco quiso no hablar. respondieron ninguno de los protagonistas. No respondieron ninguno de los protagonistas. ¿Y ese de cuándo ese audio? Del domingo a las 8 de la noche filtró un Es colega. decir, ¿eso se filtró o dijo Recanate el domingo a las 8? No, filtró un colega y luego se hizo eco un medio social, una red social, y a partir de allí sí algún medio le llamó también a la noche, pero ya era a las 8 de la noche aproximadamente. Puse 13 millones de dólares en el club el tiempo que estuve y le condoné la deuda del club conmigo. Ahora aparece una deuda post Trovato de 30 millones de dólares. Trovato me odia porque él era mi tesorero y un día me faltó el respeto en la reunión y le peché, le llegué contra la pared y renunció después, ¿verdad? Desde ahí quedó con odio hacia mí. Sí, quiero ser presidente otra vez. Existe la voluntad. Hasta donde yo sé, Marco Trovato está suspendido de por vida por la FIFA. No sé si él puede volver a ser el presidente del club. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. A ver si insistimos otra vez con el señor Trovato o con Marcelo Recanate. Ya volvemos. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá. Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. En Punto Farma, este jueves y viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 360 puntos en todo el país. O realiza tus compras desde la web puntofarma.com.py o llama al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Ya calificaron los compañeros a River, en instante Sol América. Entra a la cancha de la nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoki_py. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 en el kilómetro 5,5. A media cuadra del viaducto Ciudad del Este, tu mejor futuro está en La Paz. ¿Cuánto de promedio tiene Sol, Víctor? Sol América está penúltimo en la tabla de promedios. Hoy iría a la promoción y le saca 4 puntos de diferencia al equipo de River después del empate de ayer. Y mirando más arriba está a 2 de Luqueño como para zafar de la zona de promoción. Está noveno, 1,122 el promedio actual. 12 de octubre respira. 12 de octubre respira de momento, está séptimo, 1,195, sumó 55 puntos en 46 jugados y le hizo salir a flote ciertamente que le ganó un rival directo la vez pasada, le ganó Sol de América 3-0 y está por lo menos ahora en este tramo del campeonato tranquilo el equipo de Pedro Sarabia. ¿El referente de Sol América futbolísticamente es? Por nombre Osvaldo Martínez. Osvaldo Martínez por nombre, sí. No, para charlar con Osvaldo vino, se encuentra en este tema de promedio. ¿Cuánto le da a niño de puntaje 1 al 5? Para mí 2 igualmente, similar a Alfredo. 2. Ricardo. Sí, 2. Víctor. Yo 1, porque para mí tiene mucho más que River, por ejemplo, para pelear y está jugando menos que River. Por eso ¿Vos le das 1? Sí. Apenas salvado. No, aplazado solo. No, salvado digo con relación a lo demás. Ah, sí, apenas salvado en el No, lo quiere decir que vos le das a Sol de América como más flojo del campeonato. Y sí, porque tiene mucho material en cuanto a jugadores, tiene más que otros equipos y está jugando muy por debajo de lo que esperamos. Es decir, pésimo Sol para vos. Y sí. Es decir, para Víctor Villalba no le pones 0 por respeto a Almeida. No, pero 0 no, creo que por lo menos 1. Bueno, no, pero el 1 es como 0 para vos. Y no tanto, porque si no parece como que no se presentó a jugar y que está... No, aplazado, a sacar el bulto. Es como el alumno que... No, se entiende, 0 significa que no juega. Claro, yo entiendo en la palabra semántica, 0 no juega. Sí. Pero cuando vos perdés en tenis, perdés 6-0, ¿verdad? Sí. Y en fútbol cuando perdés 1-0, 3-0, el 0 existe. Sí, claro, 0 sí. Existe, presentás a jugar.
Pero vos le ponés el menos calificativo a Sol. Sí, yo le pongo Ahora hay un tema que recién dijo Víctor y que también es bastante debatible. ¿Realmente tiene mucho Sol de América o tiene nombres? No, de nombre, claro, de nombre, por supuesto, porque por eso, él está muy por eso abajo, le dije, obviamente. le hago, porque si tiene los jugadores, tendría que sacar resultados. Claro, y acá no sacan resultados. No sé, si hay algo que no anda bien, o es la parte técnica, la parte de jugadores. Pero no es solo de este año, arrastra desde el año pasado. Eso iba, Cambió eso su iba. plantel varias veces, trata más nombres, pero no pasa nada en la En general, el trato. Yo le quito mucha responsabilidad a los técnicos, porque pasaron varios técnicos, distintas formas de Y jugar. varios planteles también, El plantel planteles, no es solamente jugadores, pasaron planteles, se renueva el plantel. Pero de nombre me van a decir pero que lo tiene. para mí la equivocación de Sol comienza el año pasado al sacarlo a Islas. Después de una pandemia, un partido perdido y lo sacan a Islas, ese me parece fue un error de Sol. Entonces los jugadores cada vez que pasa algo, chao un técnico, chao un técnico, chao un técnico, y el plantel. Sí, aquella vez fue mucho tiempo perdido porque durante todo el tiempo que paró, Islas venía trabajando y apenas en una goleada ya termina fuera. Es como que no sirvió todo lo que hizo y anterior al inicio del campeonato se hablaba de Isla que ponía música, que dirigía con un micrófono. Acordate que estuvo encerrado sin ver a la familia tanto tiempo. Totalmente, claro, Arturo. El sacrificio que hizo Luis Islas, yo no lo defiendo, simplemente digo. Para vos fue un apresuramiento, Ricardo, sacarlo. Sí. ¿Y cuántos técnicos pasaron después de Luis Islas en Sol? Y después apareció Orteman. Chito. Sí, Celso Ayala. Y el otro, el de Bolivia. Gustavo Florentín. El de Bolivia. Escobar. Escobar. No, Pablo Escobar fue antes. Escobar fue antes. El año fue Escobar, Islas, Orteman. Sí. Ayala terminó el año, sí. Clausura. Y Ayala termina. Empieza Ayala, toma Florentín y ahora Almeida. Así son mismo. Varios técnicos, casi 7 técnicos. ¿Y cuántos jugadores? ¿Cuál es el que más cambió? ¿Sol? Sí, Sol. ¿Le ganó a River? Sí, le ganó a River. Sí. Fue el partido que ganó. Ayer hacíamos... No, en técnico le gana mayor cambio que River. Y River tuvo a Mario Jara, anteriormente a Aitor García. Sí. Y yendo un poco más atrás estuvo Celso Ayala. Filip parejo, porque Filip había empezado en 2020, Celso Ayala entró después, Aitor García después, y terminó Mario Jara a partir de este año, en realidad empezó. Y en el medio Ariel Galeano también, terminó el año Ariel Galeano con 3 partidos. Pero interino. Sí. Yo creo que él no... No, pero dirigió el equipo. Sí, dirigió un par de partidos. Es decir, no miente la tabla. No. Quienes más cambiaron de técnico, la realidad dice, Sol 9, River 7 y 12 de octubre 14, esa es la realidad. Sí, y si vamos a mayor profundidad de los números, en el promedio también lo mismo, River último, penúltimo Sol de América, son los dos que... Claro, por eso digo, a mayor cantidad de técnicos cambiados, esta es la consecuencia. Y más inestabilidad. El que menos cambió fue 12, empezó Farrar, tomó Mario Jara, terminó Mario Jara y tomó Sarabia este año. Vos acá promedio, Ricardo, ¿cuántas fechas se jugaron hasta ahora? 13. ¿Cuántos técnicos en Sol de América en 13 fechas? Este año 2. 3. Sí, Ayala, Florentín, Almeida. 3 técnicos en 3 este año River. Y River, Mario Jara y ahora... Landaida. Landaida, sí, también nos olvidamos de Landaida. Mario Jara, Landaida y Celso Ayala. 3 técnicos en también. 13 partidos jugados, 3 técnicos. Sí. Así es. Promedio por partido. 4 por técnico. Cada técnico, ¿cuánto dirigió? 4.3. 4.3. El único que no está ahora trabajando es Landaida. Sí, señor. Este campeonato, digo. Sí, la que salió recién, ¿verdad? Ahora no tiene. ¿Y Mario no está todavía? ¿Mario Jara? No está en ningún equipo todavía. También. No van a la intermedia. Mario estuvo a punto de agarrar un equipo. Le llamaron de un equipo, Ricardo. No cerraron los números. Prefiero no decirlo, Arturo, te lo voy a decir en privado, pero no cerraron los números. Ya volvemos. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia, Celeste Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. 40 millones, plata, Ricardo. Sí. 40, 45, 50. ¿Cuánto cobra un técnico de primera en intermedia hoy? Y más o menos esa cifra. Depende del club. Primera, dependiendo del club, depende mucho del club. Pero es un el más millonario es el de Juan León Mallorquín, que era el caballero. Sí, el más pudiente en intermedia, entre Capiatá y... ¿Vos decís que con la plata se puede todo, por eso tiene 9 puntos, 3 partidos jugados, 3 ganados? No, pero... El buen armado del plantel. Sí. El dinero no es todo, pero como ayuda, dice la música. 3 de febrero también tiene caudal, pero hasta ahora no... Claro que sí. ¿Quién? 3 de febrero tiene caudal también económico, pero no está... No, hasta ahora no. Odair tiene, veo. Odair está un poco al margen ahora. Él no está metido en la primera del 3 de febrero, pero igual es un club que generalmente tiene recursos. Allí a la cabeza Fabián Aranda en este momento. Él se encarga de la presidencia y tiene su departamento de fútbol propio del club. Ya no está con la figura del gerenciamiento ahora 3 de febrero. Bueno, vamos a pasar Sol y vamos, esta ya termina que está ladrando. Vamos con 12 de octubre, la revelación. La revelación. Antes, Arturo, un dato muy importante que me pasa Fabián Sanabria. Escobar dirigió 18 partidos, Isla 6, Orteman 22, Ayala 7 y Florentín 6. Escobar hizo 27 puntos en 18 partidos, Isla hizo 7 puntos en 6 partidos, Orteman hizo 21 puntos en 22 partidos, Ayala hizo 8 puntos en 7 partidos y Florentín hizo 5 puntos en 6 partidos. Igual ¿Cómo entonces promedio? Y todo promedio bajo. Un promedio bajo. Escobar 27 puntos, pero en 18 partidos. El que menos hizo fue Escobar. Después Orteman casi un punto y poquitito por partido. ¿Qué más hizo Escobar? 27. 27 hizo Escobar. Pero en 18 partidos. Claro, con mayor referencia, sí. Pero hablamos del 12, que es el que supera a Sol y River por fútbol y por qué más. Porque tiene una idea, me parece, tiene una idea definida y sea quien sea el rival no sale de eso. Y con eso lastima 12 de octubre. Sí. Lastimó ante los equipos grandes aquí a nivel local, ante los equipos de mitad de tabla y hasta en Copa Sudamericana le fue bien jugando así, Sí. de esa manera. Buscó la fórmula de juego, la encontró y se aferró a ella con mucha inteligencia, buscando los jugadores. Tiene jugadores interesantes, importantes, de trayectoria, que le dan ese toque especial a la forma de jugar el 12 de octubre. ¿Quiénes son los jugadores del 12 y Pedro Salavia? La Silva en el medio, el Topo Cáceres, que le da pausa, le da juego, le da jerarquía. Vos fuiste jugador internacional, le da la experiencia. Yo te digo, futbolísticamente no pifia da Silva, no pifia al Topo, son jugadores de derechos adquiridos que aún pifiando transmiten al resto carácter. Carácter y calidad. Vos le ves jugar a Topo Cáceres hoy día. Ejemplo, el físico que tiene. Los dos están jugando muy bien. Muy bien. No, por eso digo, se justifican plenamente. Hay jugadores. Pablo Velázquez. Voy a poner un ejemplo, si ustedes me permiten, le voy a saludar a los nietos y vuelvo. El caso de Nelson Aedo. El caso de Aedo en Cerro, ¿por qué se fue? Y en el caso, porque ya no figuraba en los planes de Chiqui, por lo menos no figuraba desde lo futbolístico, desde lo grupal, desde un todo. No estaba dentro de los planes. No estaba en su mejor nivel en ese momento tampoco. Venía arrastrando un nivel, sí. Inclusive ¿Y Nelson Aedo no habló más? No. Llegó a tener ofertas, pero ya no cerró. No, pero no habló más con la prensa, digo. No. Una vida familiar a partir de aquí. No, yo pregunto, Da Silva fue al 12 de octubre con toda la trayectoria rica que tiene. El Topo Cáceres también, jugadores que estuvieron en el extranjero y demás cosas, igual que Aedo. Aedo, a no tener más cabida en Cerro, dijo, me voy. Sí, Aedo creo que no quiso jugar más en otro equipo que no sea Cerro. Pero no lo dijo, No lo dijo. Quizás. Pero Aedo quedó molesto con Cerro. Él quería retirarse en Cerro, pero de otra manera, dijo en su momento. Yo por eso, Ricardo, te digo, cuando vos decidiste Cerro, Julio Dos Santos decidió Cerro porque Julio Dos Santos es de la casa y con todo lo que está integrando hoy
el cuerpo técnico, ¿verdad? No, como jugador está. como Él es jugador, Arturo. Hasta Sí, fin de pero año. juega. No juega, pero Pero él es jugador de vestuario. y él, por ejemplo, viajó a Cali, siempre está allí en la Sí, consideración. Víctor, para pero la es jugador de vestuario, ¿verdad? Sí, hasta ahí. Porque, Que él puede ser un intérprete de Chiqui Arce en vestuario, ¿verdad? para mañana, por ejemplo, está concentrado. Ahora veo la lista, Julio Santos. Pero está ¿cuántos convocado. partidos jugó Julio Dos Santos? No, ninguno. Es un jugador de vestuario. Sí. Creo que él mismo lo dijo. Y acordate, Ricardo, donde Jorge, cuando está sentado Víctor Villalba, él está a la derecha. Sí, en la cabeza Donde yo estuve a la derecha. Así mismo, allí mismo, señor, en la misma posición. Bueno, y acordate lo que un día con Julio Dos Santos y habló de vestuario el día que nos visitó. Sí. Que en el entorno es importante para el grupo. Que esté Por eso ahí, yo lo digo que lo siempre. quiero mucho a Julio Dos Santos y sabe bien Ricardo. Lo que digo es que no es contra Julio Dos Santos. Es muy importante que Chiqui tenga o un intérprete. Yo no digo que sea un yaguaí, no. Alguien que conozca el plantel y que sea como un intermediario, ¿no? Y una vez dijo también Francisco Arce que sirve tener esa clase de jugadores como ejemplo para los más chicos, Así ver mismo. cómo trabajan, ver la predisposición que tienen en el día a día, Así. por más de que no jueguen. Citaba a Julio Santos y Marcos Cáceres, que necesitaba mantener esos referentes en el plantel. Gustavo Benítez trajo a Reyes, ¿se acuerdan? A la Olimpia. Pedro Reyes, el chileno, Y hoy está como ayudante de campo del técnico de Palestino, Sí, de señor. José Hoy Luis el Sierra. Reyes, que era de Olimpia, es ayudante del técnico de Palestino. Lo que digo es que hay jugadores y jugadores. Esto en función y el respeto que se merecen los jugadores. El caso de Topo Cáceres, Pablo da Silva, no están jugando por derecho adquirido, juegan porque tienen resto. Sí, en el caso de ellos sí. Y, Pablo Velázquez. nombro otro ejemplo inmediato, o sea, cercano, parecido a Julio Dos Santos. El año pasado, Julio César Cáceres, por ejemplo, él prácticamente ya sabía que no iba a jugar, pero igual él seguía viajando a los partidos de Copa Estaba siempre Libertadores, a presente veces en el concentrado, Correcto. y cuando terminó la carrera, llega con Gorosito la oportunidad de ser asistente técnico, y hasta ahora se mantienen las funciones en el Club Olimpia con ¿Por Sergio qué se Vázquez. borró Edo? Y yo recuerdo en ese momento tuvo acercamiento de Guaireña y, de Sol de América y no llegó a cerrar. Y después viajó a Alemania y ya no dónde tuvo está la chance Nelson? de fichar. Se dedica más a sus empresas, a sus Exactamente. negocios. Sí, que trabaja Ángel Ortiz con él. Sí. No, el Marco. Marco Marco Gamarra. Y Nelson Aedo se borró primero porque puede, porque su trayectoria como jugador le permite tener esa licencia, y seguramente porque ya cree que su situación en Cerro se cerró y ahí quedó como Pero una... tampoco anunció su retiro aún. Por eso. Dejó picando ahí la duda si es que va a volver a jugar. Hubieron varios jugadores que hicieron lo mismo, ¿verdad? Que se retiraron un momento y después volvieron. Sí. Y algunos casos Tiene el que... temor de volver a Edo. No creo. Sí, no. Aedo es un jugador físico. Alfredo, vos dijiste, se fue porque está hecho económicamente, es decir, ya no necesita, tampoco, disculpame Alfredo, y vos Sí, se conocerá sí. muy bien, porque sabés mucho más el tema de los jugadores, porque fuiste empresario, perdón, Sí. representante, que Sí, digo empresario. sí. Hay jugadores, como el caso de Pablo da Silva, que yo creo que por su entrega, capacidad, ya era bien pago en el Toluca, es gran figura, Sí. sigue jugando, yo creo que él no va por dinero al 12 de octubre, No. va por ganas de jugar. Definitivamente. Yo en el Definitivamente. caso del Topo, que se habrá hecho también, y me parece correcto, en los países donde estuvo fuera, y también ya tiene, y juega porque quiere jugar. Sí. Entonces, yo pregunto, a Edo, ¿por qué no juega? Es decir, son modelos distintos. No podemos meternos en la interna económica porque no estaría bien. Cada uno hace de su vida lo que quiere y hay que respetarla con lo que hacen y lo que alcanzaron. Pero digo, el caso de Aedo, es claro que ya no necesita el fútbol, como dijo Ricardo Jorge, tiene otras empresas. Pero qué agradable, digo, fíjate, gol 9, Tacuara, el golpe de cabeza contra Nacional, ¿qué tal? Bueno. Sigue buenísimo. vigente. Sí. Sigue vigente, sigue Característica, mostrando... sí. Goleador. Y en Cerro le iban a pagar, ¿te acordás, Ricardo, por partido jugado? Sí, señor. Sí, Por eso en Cerro no jugó Tacuara, porque Tacuara quiso jugar en Cerro, ¿verdad? Sí, él vino para jugar a Cerro, sí. Y el cine en Libertad es figura con los años que tiene. Y me dirán, espera un ratito, si ustedes hablan de Da Silva, hablan del Topo, hablan de Oscar Tacuara, él hizo, y muy bien por él, una brillante carrera en el exterior también.
Sí, ahora estoy mirando ¿Está jugando en dónde? Señor, en Libertad. La foto ¿Y quién es el mejor paga? Libertad. Y el que te paga antes de cerrarse el mes, Libertad. Y se justifica Oscar Tacuara Cardoso, creo que es el de mayor, es el referente uno hoy, ¿verdad? Sí. Sí, hoy sí. Sí. Bueno, pero ¿y dónde está? Da Silva estaba en Libertad y lo dejaron ir. Pero Da Silva ya no tenía el rendimiento que tiene hoy. Ya no tenía Cardoso, posición también, tampoco. ya no jugaba continuamente. Pero Tacuara juega cuando él quiere. No, Tacuara justifica el estar en Libertad con goles. Sí. Un rendimiento. Y volvemos a verlo a Aedo. A mí qué agradable sería verlo a Nelson Aedo jugando, digo. Frases de colección. A ver, lo único que estoy seguro es que no desearía y no quiero que mi carrera termine en una pandemia. Frases de colección. Está por Alemania ahora, señor. Justo estoy mirando aquí su cuenta de Instagram. Normalmente 1 o 2 fotos por día sube. Acompaña a su señora que tuvo hace poco una intervención. Está en Bremen, en Alemania. Va y viene normalmente. Bueno, pero dice Gustavito en la grabación, niño, discúlpame. No quiero que mi carrera termine en pandemia. A ver, lo único que estoy seguro es que no desearía y no quiero que mi carrera termine en una pandemia. Frases de colección. ¿Ustedes creen que por la pandemia no juega? Yo creo que antes de la pandemia ya estaba perdiendo protagonismo. O sea, no perdiendo protagonismo porque venía jugando, pero el nivel estaba por debajo del 2019. ¿Escuchaste lo que dijo Alfredo Víctor, el caso de Da Silva? Sí. Venía suplenteando. Y vos cuando tenés nombre y estás en el banco, sos una carga para el técnico. ¿Es verdad o es mentira? Al tener experiencia yo creo que sí. No, depende del carácter, depende del carácter, Arturo. Ahí sí es determinante el carácter. La fama en el banco, ¿qué significa para un técnico? El de peso, la fama, trayectoria, tenerlo en el banco. ¿Qué significa para un técnico? ¿Es una carga? Y sí, porque, por Pero ejemplo... Depende de su carácter, Arturo. Yo me pongo del lado nuestro en esa situación. Siempre el periodista cuando ve un jugador de experiencia en la banca... dice, ¿por qué no juega fulano, el que tiene derecho adquirido? Y ahí termina no vaya siendo... a pluralizar. Bueno, no pluralice. Son muy joven todavía para pluralizar. ¿Vos estás de acuerdo con lo que dice Ricardo con Víctor? No, yo pienso pero que... es general. Víctor dijo, el periodista pregunta por qué no juega. Vos como periodista, Víctor, podés ser muy consciente, caso, que lo digo con mucho respeto, que no es porque no juega, porque ya no da más. Sí, pero igual siempre, en mi caso por lo menos, entonces hago algo individual. Ese es tu caso, sí. Algo individual. Siempre cuando aparece un jugador de experiencia que venía jugando y deja de jugar, lo primero que te pregunta, pero ¿por qué no juega? Está en la banca y no... Te voy a poner el caso de Ricardo, y estoy con Ricardo. ¿Vos te acordás del caso de Carrizo y de Muñoz? Sí. Con jugadores de 2019. Sí. Ricardo nos preguntó por qué no juega Muñoz. Sí, le daba el crédito a Carrizo, ¿te acordás, Ricardo? Sí. Pongo un ejemplo de dos arqueros experimentados, ¿eh? Sí. Ahora, según Víctor, esa es la diferencia del viejo y el joven. Siempre en el viejo, en el entre comillas, según Víctor se va a preguntar ¿por qué no juega? ¿Y vos, Jorge? Siempre se consulta, sí. A mí un nombre de peso que está en el banco siempre hay motivo. A veces puede ser una lesión, situación futbolística. Pero está el jugador veterano. Hay casos y casos. Pero siempre me hago la pregunta. Está el veterano que vos sabés que ya no va a jugar. Sí. Cáceres. Pero está pasando ahora. Hay casos y casos dependen. Está pasando ahora. Los Santos lo mismo. Yo sé que no va a jugar. Está en el banco de Olimpia. Muchas veces estuvo en el banco de Olimpia. Ingresó en el segundo tiempo. Y yo siempre me pregunto, ¿será que está con una molestia? Yo por lo menos siempre me pregunto por eso no juega titular. Eso está consensuado con el técnico. Mirá, yo no voy a arrancar, quiero jugar 30 minutos. Prefiero jugar los últimos 30 que jugar los primeros 30 y salir lesionado de vuelta. Pongo otro ejemplo, el mismo Cristian Riveros cuando terminó su ciclo en Libertad, casi no jugaba. Y después en Nacional encuentra otra vez nivel. Muy urticante y que respetamos mucho. Roque Santa Cruz. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regala amor, regala myflores.
Vuelve la feria mensual de Tupí, la feria de la gente con descuentos en todos los productos. Del miércoles hasta el viernes encontrarás todo lo que estás buscando, con los mejores descuentos al contado y en cuotas, lavarropas, secarropas, celulares, sommiers, juegos de living y mucho más. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. La gente sabe Tupí. Una foto, producción externa, Julio dos Santos, Tacuara, lo arropa a Encis al de Cerro. Enciso, ¿verdad? El de Libertad, Enciso, Arturo. Sí, y está Tacuara, Aquino. Y hay otra, tomado del hombro, Sergio Aquino con Enciso, el mismo de Libertad. Sí. ¿Qué se hizo de Sergio Aquino? No, él iba a quedarse algo así como gerente del club. ¿Y dónde es gerente del club? No sé si llegó a hacerlo, Arturo, no sé si llegó a hacerlo, creo que no llegó a ese acuerdo, pero él iba a seguir ligado al club, nos decía. Ahora, con respecto a Enciso, él es apadrinado por Tacuara y por Aquino. Aquino no estaba en el club, pero lo sigue apadrinando Tacuara. Alguien lo toca Enciso y salta Tacuara como el papá salta para defenderlo. Vos fíjate, y esto no es que los de abajo nos sirvan, hagamos un repaso después de Luis y vamos a caer en Roque Santa Cruz respetándolo. Roque se ganó un gran respeto, igual que Velázquez, igual que Da Silva. Es todo, ¿no? Pero lo que representa para Olimpia. El referente de Libertad es hoy Tacuara. Referente de Olimpia hoy es Roque. Sigue siendo Roque. Sí, atendé, sigue siendo Roque. El referente de Nacional, ¿quién es? Cristian Riveros. Y el referente de Cerro es... Bueno, listo, ahí está. Luis, ya volvemos. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Festeja el Día del Trabajador haciendo tus pedidos de bocaditos deliciosos en De Mi Mamá Comedor. Contactanos al 0981-376-388. Precios sin competencia y delivery sin costo. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apuntes después de Luis. ¿Cuántos partidos jugó Roque este torneo y cuánto tiempo? Ya volvemos. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimo de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. ¿Cuántos años tiene Tacuara? ¿Cuántos años tiene Roque? ¿Y cuántos años tiene Riveros? En instante. Arranca con todo con Kento, tu compañera Kento ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. ¿Cuál es la frase Jorge de Osvaldo Domínguez, tema edad? No recuerdo, señor, ¿qué? No sabés, o no recordás. No sé exactamente cuál de las frases. El de los que en los juveniles no me acuerdo, Arturo, no me acuerdo. ¿Cómo no vas a decir? No es que no me acuerdo, no conozco luego. ¿Y vos, Ricardo? Con los jóvenes se gana... El mismo. A la puta, Ricardo, callate, ¿y vos, Víctor? Y ya dijo prácticamente todo. Bueno, listo, brillante, ya le diste lectura comprensiva. ¿Cuántos años tiene Tacuara? Tacuara Cardoso tiene 37 años, 20 de mayo del 83. Muy bien, niño. ¿Cuánto tiene en Olimpia Roque? Roque Santa Cruz, 16 de agosto del 81, 39 años. ¿Cuánto tiene Rivero? Cristian Riveros, 38 años, 16 de octubre del 82. ¿Ustedes no tienen ninguna duda que los tres son los abanderados de Libertad Olimpia Nacional? Sí, para mí sí. ¿Cuál es la frase de Osvaldo Domínguez? Con los juveniles se ganan partidos y con los experimentados se ganan campeonatos. Ya volvemos. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Ustedes saben cuánto tiene Julio dos Santos? 38, pero hace vestuario. Está en el banco, pero no juega.
Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web casagrutter.com.py y nosotros llegamos hasta vos. Y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades iguales de un mismo producto. casagrutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene, sedes centrales y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Y saben qué? Que si hoy estaba Boselli bien, creo que tiene 38 años o 37 Boselli. Si estaba bien, él iba a ser el referente de Cerro, ¿verdad? Sí. 35 años tiene en la actualidad, 22 de mayo. Pero digo, Jorge, si estaba bien Boselli, iba a ser Boselli el referente de Cerro. Lo trajeron para... Él era la figura, no sé qué término usar. Así mismo, él, la figura referente, era él, sí, si estaba en un buen momento, es decir, lo trajeron como la figura. Sí, como la figura, como el volador. Llegó. Y si estuviese él, sería él, ¿verdad? Sí. Pero no... sigan. En Cerro, ¿quién es el referente hoy o es el equipo? Hoy es el equipo, no hay una bandera. Igual para el técnico el referente es Villasanti. Para el técnico, por eso le da la capitanía. Y futbolísticamente Aquino, es Claudio el conductor. El conductor. Sí. Pero Cerro, para Alfredo, no tiene jugadores experimentados. Pero esa figura de experiencia es cierto. Esa figura de experiencia. Y Dos Santos es vestuario, Dos Santos no juega. Sí. Patiño tiene la mayor experiencia entre Patiño. Pero el de mayor edad Cerro debe tener, Ricardo, disculpame, queda. Y fuera debe llegar, no sé. Y fue a Edo. Fue a Edo en su momento, ¿verdad? No, ahora Cerro no tiene jugadores de edad, salvo Boselli. Y Marcos Cáceres también otro, pero tampoco no viene siendo titular. No, de hecho tiene un plantel joven. Y anda, fíjate más, Guaireña, el referente. Chano Candia. ¿Qué edad tiene? Y para vos, niño, Candia también. Candia, Mendoza. Jorge Mendoza. No, quédense con uno, por favor, respetando a los dos. Candia. 37 años, Candia. Bueno, vos fíjate, en la lista tenés, ¿cuánto tiene Tacuara, Libertad? Tacuara, decíamos, 37. ¿Cuánto tiene Roque Santa Cruz, que sigue siendo el mandamás, entre comillas, referente de Olimpia? 39. ¿Cuánto tiene Cristian Rivero Nacional? Cristian Rivero 38. Sacamos Cerro porque sería Boselli, pero no está. En Guaireña, ¿cuánto tiene el Chano Candia? Salustiano Candia, 37 años. Fíjate, es hoy la realidad de lo que había dicho, es decir, de la experiencia y cómo está Candia, cómo está el Chano Candia jugando. Y juega todos los partidos. Por favor, ¿juega o no juega? Mi pregunta, ¿vos entendiste bien? No, está bien, para mí Candia está jugando bien. Viene jugando bien, de forma regular, es titular. No, por eso digo, es decir, todos se justifican. El que faltaría es Boselli. Es un líder en su equipo. O sea, a Boselli le está faltando un poquitito más. Y si bien, y el otro día sin marcar, así como lo critiqué el otro día, él hizo buen partido en Colombia. Esa jugada para bajar para el gol, el trabajo de jugar de espaldas, esos buenos movimientos. Eso sí, le sigue faltando el gol, que es para lo que vino, para marcar goles, no para ser un asistente. Y en Guaraní el referente hoy sería... el que más sale, el que sobresale, el referente. Busquemos ¿se entendió el mensaje? ¿Quién es en Guaraní? Hoy para mí ¿El joven, el que está más dando más, o ya está con la experiencia encima en Guaraní? Para mí Morel, que no está en un buen momento futbolístico, pero el que ordena para mí. Para mí Fernando Fernández por antecedentes, pero él no tiene esa capacidad de liderazgo. El Guaraní, reflejo de la tabla, no miente para Guaraní. No miente. Bueno, esa lectura es comprensible. La tabla no miente. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. ¿Cómo te va, Julio? Muy bien. Cuando estaba vos en Alemania tenía triple escolaridad, claro, eran otros tiempos, triple escolaridad. Julio, ¿nos escuchás habitualmente, casi siempre a través de internet? Sí, triple escolaridad tengo. Y eso desapareció, Julio. Y en ese momento viste que estaba solo, Arturo, estaba sin mi hijo, y ahora ya. Julio, ¿nos escuchás habitualmente, casi siempre a través de internet? Sí, triple escolaridad tengo. Pero explicó Gustavito que ahora está con la familia, estaba solo, éramos la compañía. Ahora cuando se va el que conozcan el bloque deportivo, ¿verdad? Sí, en la mañana en Urbana y después ahí. En Urbana. Lo que hará el duplex. Esta nos escuchás en Urbana y después en el bloque deportivo conozcan.
Así mismo. Así mismo es. Urbana al máximo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Julito Dos Santos, no por acreditarnos o por ser tan generoso, nosotros le llamamos Julito hasta ahora. En Guaraní ya está, la tabla no miente, tiene 15 puntos, mismo puntaje que el Luqueño, Libertad 26, Olimpia 26, Nacional 25, Cerro 23, Guaireña 19 y Guaraní 15. Luqueño, me supongo que es Cabral. Sí, Luis Cabral. Y Luis Cabral tiene 38 años ya. No tiene para 37. Vamos a buscar el dato exacto. Luis Cabral. Me entró la duda ahora que usted dice. El Luqueño tiene varios, Luqueño tiene Pájaro, Pájaro, Benítez, tiene sí. Beltrán. Memo, Beltrán. Quédense con uno. ¿Con quién se 37 quedan? años Cabral. A 37 tiene Cabral. Perfecto. Para mí hoy Pájaro. Pájaro, sí, Pájaro. La producción externa pues es muy buena. ¿Sabe quién envió 37 años, Víctor? ¿Quién? Cesarito Rego. Ah, bien, César. Pájaro. 33 años Pájaro, pero ya tiene su experiencia igualmente. Para mí es el líder. Él es el líder, sí. Sí. Y por trayectoria. Y del medio para arriba igualmente. No por Cabral, la verdad que- jugador. Hacemos repaso por lo que no escuchó y fíjense la edad de los que hoy son imagen de sus respectivos equipos. La imagen 1, Libertad de Tacuara Cardoso, ¿qué edad tiene? 37 años, ¿te acuerdas? La imagen de Olimpia se mantiene inalterable, Roque Santa Cruz, ¿qué edad tiene? 39 años. La imagen de Nacional, el que da imagen, ¿qué edad tiene Riveros? Cristian Riveros, 38 años. Pasamos Cerro, sería Boselli, ¿qué edad tiene Boselli? Que no está. 35. Tendría, pero no está. Guaireña eligieron, Chano Candia, ¿qué edad tiene? 37 años. Y la tabla no miente en Guaraní, ¿verdad? No miente. ¿Y Luqueño? Y Luqueño, Tenemos finalmente miedo los del compañeros Pájaro, se sí. quedaron con el El Pájaro. Pájaro Benítez, 30. Ah, no, con Cabral. No, para mí resalta más lo de... Y Alfredo le eligió al Pájaro. Pidió un minutito para el Ñoba, señor. Pidió... No, cuando venga que diga. Sí, le vamos a pedir. Pancho también ya está aquí, quiere elegir entre Cabral y Pájaro, pero vamos a ajustar primero como siempre. Mañana algo me técnico. decía, ya llegué. Ahora ya pasa de Es largo. que yo anuncié antes, perdón, Quiere Pancho. que me vaya ya que no vuelva. Perdón, Víctor Pancho. se anticipó, Perdón. Víctor, porque todavía no... Hoy se estoy que meto la pata ya varias veces, perdón. No, pero es cosa de sabio cambiar de opinión. ¿Dónde nos quedamos? Luqueño. Luqueño. Pájaro o Cabral. ¿Y que Pancho va a decir que no está con la libertad? Ya estamos, ahí estamos. Hola señor, ¿cómo le va? Saludos a la mesa. Para mí Tacuara en libertad, sí, sin duda. Y bueno, pero no podemos pues repasar porque... Sí, yo sé, sí. Tacuara en libertad, No podemos, pues. Roque No, todavía no volvió Alfredo. Todavía están en el Bueno, nido. vamos contigo, Luis. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora bien nueva y mejorada, usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo podés ser vos. No hay suplentes, con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Splitoc Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina el resto del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitoc Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. De AgroShopping, niño, para vos, 30 llamadas y regalamos la canasta de AgroShopping del Shopping Mariscal a las 13:30. Perfecto, señor. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción, Master, Agente Western. Ahora sí, por eso volvió. ¿Quién canta este tema, Víctor Villalobos? No sé, señor. Espera. ¿Quién canta cantando? Ya volví. Innovar nos toca a todos, por eso el beneficio te trae Pagos QR. Comprar desde tu celular en miles de comercios adheridos de manera fácil, práctica y segura. Pagos QR del BNF, tu nuevo efectivo. Alfredo, para completar, tu jugador en Luqueño es... Cabral. ¿Y para vos, niño? Pájaro Benítez. Para vos, Ricardo. El Pájaro Benítez. Para Víctor. Cabral. 2-2. ¿Y para vos, Pancho? Cabral. Ganó Cabral, ya volé. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, cargan barcos y rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. El jugador del 12 es... Paulo da Silva. Pablo da Silva, Víctor, Ricardo. Entre Paulo y Topo Cáceres. ¿Y si te quedas con uno? Topo. Hay 1-1. ¿O Alfredo?
¿A qué trabajo me diste, Arturo? No por trascendencia, Paulo da Silva. O sea, Vos, por su Pancho. trayectoria. Paulo da Silva. Y vos, niño. Paulo da Silva. Y no se puede hablar con Pablo da Silva, se llamó silencio, ¿verdad? Ya están viajando. pueden Ya hablar. están. El día del partido no pueden hablar. Están ¿Qué edad tiene Pablo da Silva? 41 años. Quiere decir que entre todos el más viejo es Pablo da Silva. Sí. Sí, el menos joven. ¿Cuántos partidos jugó Roque este año? Este campeonato. 11 partidos por el torneo Apertura y un partido internacional. Es decir que viene jugando. Está. 8 veces de titular, 3 veces de suplente, 2 ausencias en el torneo Apertura y 2 goles convertidos ante Sol de América y ante Guaraní. Los goles. Bueno, quiere decir que para ustedes no hay jugadores en Sol, no hay jugadores en River. Solo Osvaldito Solo Martínez. Osvaldo Martínez y River Pero Pablo ¿cómo Osvaldo Ceballos. Martínez no jugó 5 o 6 partidos? Por lesión. Por lesión. Sí, claro, pero no jugó. Sí, fue el mejor sin jugar. No, si hablamos de referente, sigue siendo él. Sí. Sin jugar aún. Además, cuando lo hizo, lo porque hizo va a bien. Ricardo con Osvaldo, sin jugar. ¿Y vos qué edad tiene Osvaldo? Osvaldo 35. 35, 36. Pero está... Él decidió personalmente volver. 35, Osvaldo. Y River Pablo Ceballos. Pablo Pablo Ceballos. Ceballos. ¿Qué edad tiene Pablo? 35. Y vos fijate que de todos superan 35 años, salvo caso de Cerro, ¿verdad? Sí. Y Guaraní. Y Guaraní. Cerro si estaba en el Boselli, pero no está. Y en Guaraní, ¿quién tendría que estar, pero no está? Y Guaraní, si se quedaba Raúl Bobadilla por Pergamino, hubiese sido el más representativo. No ponga Servio, pero igual. Para mí Sí, Servio. Serio es. Sí, Servio es el líder. El líder, sí, el líder. el líder. Bueno, el único que está menos de los 30. Sí. Servio sí. Y salvo Cerro, que tiene menos 30. Pero por eso hablamos de Boselli. Servio tiene 29. Bueno, el mejor equipo de fútbol paraguayo hoy es para vos, Pancho. Contigo, Luis. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes y manos. Bacteria Kill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes, superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquido y en aerosol, con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Hoy estamos con Huachipato, 12 de octubre, con el niño y con Jorge Casal, ¿verdad? Así mismo, señor. 20-30 el partido. Bueno. Perfecto, niño. ¿Dónde nos quedamos, niño? Cerro, mejor equipo del fútbol El paraguayo. mejor equipo de fútbol paraguayo, Ricardo. Cerro Porteño. Alfredo. Cerro Porteño. Niño. Libertad. Pancho. Cerro Porteño. Vos, Víctor. Es una pregunta muy difícil porque para mí están todos cabeza a cabeza, pero yo me voy a dar un puntito por encima analizando todos los partidos y la diferencia de plantel a Nacional. Para mí Nacional está jugando muy bien y tiene menos que el resto. Y también admito algo de paso. Yo hace 3 semanas había dicho que para mí Nacional no llegaba peleando hasta el final y me equivoqué muy grande porque Nacional va a ser uno de los protagonistas así como está jugando. Por eso también aprovecho para admitir eso, pero lo pongo un punto por encima porque tiene menos plantel, porque los juveniles que aparecieron están jugando muy bien y porque trata siempre de tener la misma idea, incluso en los partidos directos. Le ganó a Cerro, le ganó a Olimpia, la vez pasada empató ante Libertad. Mencionaba algo que me parece es clave para justamente sacar la conclusión de por qué Cerro o Nacional, y no lo estamos mencionando a Libertad, la idea. Cerro tiene una idea. ¿Cuánto más querés vos, Pancho? Vos tiraste todas las fichas por Libertad. Sí, Te desmayaste de emoción con no Garnett. tiene la... No, vos sabés que No me venga, Pancho. Asumí lo que haces que decís. Ya volvemos. Y tan seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas. Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sin ti la confianza. Nadie te ataca, Pancho. No. Pero tenés que decir, estoy cambiando de opinión, me equivoqué, me apresuré. Ya volvemos.
Atención porque abril es el mes de las pickups de Nermar con 15% de descuento en todos los accesorios sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo, carga Supra 95, Copitrol, vamos. No es así. Oscar Ullón, la pregunta es así, y si me permitís, pero lo hace con respeto. Arturo, si vos te fijas, Víctor siempre evita votarle a Cerro. Piensa que la gente le va a señalar por ser cronista identificado con Cerro, dice Víctor. No, nada que ver. Cuando nosotros conocemos a Víctor. Cuando tengo que alabar a Cerro lo hago, cuando tengo que criticar siempre lo hice. Lo pusiste como campeón, ¿verdad? Sí, para mí era el candidato, ahora veremos cómo sigue porque es el que está 3 puntos. Pero para vos campeón, cuando hiciste tu... Cerro Porteño. Cerro. Sí, Cerro Porteño. Eso va para Oscar Ullón. Entonces volvemos. La mesa, ¿quién le pone como mejor equipo hasta ahora? Y Cerro llevó 2 votos. 3. Libertad 3, 1. Perdón. El único voto. 3. Y Nacional 1 también. ¿Qué hace tu descargo, Pancho? Sí. Cerro. Hace tu descargo, Pancho. Cuando arrancamos el campeonato y todavía no se jugaba la fecha 1, uno sacaba la proyección o uno sacaba y decía el candidato y uno miraba los planteles y todos coincidíamos en que el plantel de Cerro era corto y que el plantel de Libertad tenía mucha jerarquía, tiene dos... Para vos va plantel y no técnico. Sí, para mí va por rendimiento, una cuestión de rendimiento. Para vos, Ricardo. No, para mí una mezcla de todo, no podés quitar una de otra. No, por eso estoy diciendo. Sí, para mí una mezcla es. ¿Y para la mesa? No, vos sabés que no le quita el jugo Garnero también, en eso hay que... Tampoco le saca el jugo, tampoco le saca el jugo. ¿Vos, Alfredo? No, se le lesionó Merlini, por ejemplo, no tiene un funcionamiento de equipo. Sí pudo resolver, buscó una idea futbolística parecida a la que implementaba con Olimpia, pero hasta ahora no tiene ese juego de control del partido. Lo hace mucho de contragolpe, espera bien y aduce muchísima fuerza sobre la individualidad de sus jugadores. Tanto así que Enciso hoy es un jugador determinante en la creación de la fuerza de ataque. Por ejemplo, ¿verdad? Vareiro se lesionó, no tuvo continuidad. Entonces eso también le restó. No tuvo, por ejemplo, un lateral derecho, decir, este juega en el camino, jugó claro. Piris. Cambiaron, o sea, fue haciendo el equipo que hasta ahora... arranca la segunda rueda, ahora estamos ya en desarrollo de la segunda rueda, y uno no puede decir cuál es el equipo titular de Libertad. Así mismo. No sale. Pancho, ¿qué te pasa, Pancho? ¿Qué te pasa, Pancho? Para ustedes Libertad vive de pretextos. Y ya no se puede tener pretexto con este plantel. Y que lo digo con mucho respeto a la mesa. Es mi opinión, yo no le estoy faltando respeto a nadie. Williamina sigue ladrando. Estoy hablando de cuando vos tenés un plantel, no podés por 1 o por 2 y el técnico no trabaja, ¿veo? Es que muchos partidos quedó en evidencia que ganan. ¿Libertad es una decepción o no una decepción para vos? No, Arturo. No, pero Alfredo, Víctor. Decepción no, porque es uno de los punteros del campeonato, pero futbolísticamente yo esperaba más de Libertad. En cuanto al nivel. ¿Qué término querés usar? ¿Esperaba más? Sí, a ver. No llenó las expectativas. No explotó del todo. ¿Vos, Ricardo, la misma palabra? Sí, yo dije esa, no llenó la expectativa. Comparto con Ricardo. Alfredo. Yo creo que es un equipo en formación. Va a encontrar el esquema y le va a dar un toque especial por la calidad de sus jugadores. Todavía no encontró el equipo ideal. No encontró el equipo ideal. El esquema. No encontró el equipo ideal, igual yo le posiciono por encima de todo porque la tabla, a la hora de la verdad, habla. Los puntos es lo que vale. A mí no me importa si juega lindo, si es vistoso, si tiran bomba de colores a la hora de la verdad. Al final del partido, o tener los 3 puntos o no tener los 3 puntos. Y hoy pero ¿para quién le dijiste vos que era campeón? ¿O por quién votaste? Y eso es una buena pregunta, señor, pero justo recién a Gustadita también le dije, entré en una encrucijada, porque hoy admito que estoy en esos días que ni... No vaya a sacar no me acuerdo, en serio, le dije a Gustadita, justo me dijo... ¿Por quién te preguntaste? Yo no me acordé más. Cerro Libertad.
Creo que le diste Mancho se enamoró de Libertad. Sí. No es muy personal el tema. No, El no, fútbol para tiene nada, eso. claro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Russo asumió Boca? Sí, Maravilla, se desmayaban todos, ¿se acuerdan? sí, sí, sí. Sí. Se era ruso, ¿se acuerdan, verdad? Sí, ahí me hace Como acordar. país vecino, le pongo a Boca, porque acá consumimos mucho fútbol argentino, y hoy no saben qué hacer con Russo. Sí, y ahí me hizo acordar, Luis, que tiré la moneda, porque no estaba indeciso Cierto, entre Cerro me acuerdo. Olimpia, y salió la moneda Cerro, ¿cierto? ¿Por qué vos le diste Era campeón entre a a Cerro? por el azar? No, futbolísticamente, el azar sí, ahora terminó definiendo la posición de Cerro, pero tenía mi explicación para Olimpia y para Cerro respectivamente. Apoyo lo de Alfredo, el funcionamiento, en sí le venía faltando el 9, viene con un currículum importante Boselli y es uno de los candidatos principales. Ahí está, era la moneda, ¿cierto? Ahí, Bueno, entonces niño, vos andá, disculpame niño, nos conocemos hace años, yo no quiero desde casa crear más. Pero ¿qué pasa en tu vida? ¿Vos estás bloqueado? ¿Qué te ocurre? ¿Ahora estás por libertad? ¿Qué te pasa? Hoy admito que hoy vine sin mi chip interno, hoy mi memoria arranqueó en casa. Pero estás bloqueado. Sí, señor. Bueno, ¿un problema sentimental? No, otro tema. Cancian le dije en privado esta mañana. Bueno, listo. Entonces, está bloqueado niño, totalmente admisible. Pancho, tu descargo. ¿Cuál es el equipo que llenan los ojos en el fútbol paraguayo? Pregunto. No, eso es pretexto. Acá no hace falta pretexto. Vos podés decir, pelean 4, pelean 5. Podés decir, Nacional no figuraba y Nacional aparece. Aparece. ¿O vos querés que el fútbol en Argentina es maravilla, en Brasil es maravilla, en Uruguay es maravilla? No es mal de mucho consuelo de tonto, porque el fútbol es así. En Europa se están peleando Superliga y la Champions, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Así nomás, no vaya a buscar pretexto. Si a vos no te llenó... bueno, está bien, se entiende, niño. Se entiende. No me llenó. Eso nomás, ¿no te llenó? No me terminó de convencer, esperaba otra cosa y sigo esperando. ¿De Por Libertad? libertad, sí. Sigo Ahí esperando. está. Sigo esperando. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Vos creés que Boselli en Cerro no es preocupante? Sí, debería. ¿Ustedes creen que Cerro no hizo un esfuerzo en Boselli? Y también, aparte del esfuerzo, depositaba mucha esperanza en su capacidad voladora que no estaba apareciendo, así mismo. Totalmente. Por eso digo, pero no es porque va en desmedro de Boselli. ¿No se da? Y Morales vino a salvar una situación que no se... ¿Cuándo hablamos nosotros de Morales y en qué momento? Y Morales aparece el año pasado, en el clausura. Empieza a ganar minutos, empieza a ganar protagonismo, pero titular indiscutible, entre comillas, empieza a ser a partir de hace 4 o 5 partidos. Sí. Cuando cambia la figura táctica Francisco Cuando Arce. este humilde servidor adelantaba, Morales tiene que jugar de punta Así con es, Boselli. correcto. ¿Alguien te dijo lo contrario, Ricardo? No. Digo. ¿Por qué pio el autobombo? Porque soy humilde en ese sentido. ¿no? Bueno, listo, contigo, ya volvemos. Hindalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos Bracol 100% cuero, cascos, jareta, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarios, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hindalco y CRL. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granviaelite.com.py. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Super ofertas en Electroban. Por fin de temporada, aire acondicionado Tokio de 12.000 BTU, cuotas de tan solo 159.000 guaraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 12:47. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, cebollas de plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, menta, bicungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, bicungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Pónganse a pensar, juegan Olimpia Cerro el sábado, ¿verdad? Así es. Sí. Llega a ganar Cerro, le alcanza a Olimpia, ¿verdad? Sí. Cambia la historia, que Olimpia le gana a Cerro. 29 contra 23.
Se va del campeonato. Y ahí queda fuera de la Lo lucha. saca Cerro. del campeonato. Hasta el empate lo saca Cerro del Lo campeonato. saca, sí, hasta el empate. Pero el empate lo Ustedes dicen que esto termina ahora. Los dos tienen la obligación, pero Cerro tiene la presión. el que aprovecha todas las situaciones, o sea, el que puede aprovechar es Libertad. Porque el empate le conviene a Libertad. Sí. La victoria de Cerro le conviene a Libertad. Lo único que no le conviene a Libertad es que gane Olimpia. Y al acecho está Nacional. Y al acecho está Nacional. Sí. Que juega ¿Ustedes lo ven a contra... Nacional campeón? El silencio responde, Luis. Yo lo veo inclusive al no tener copa. Esa presión de no tener copa es un Vos lo ves a Nacional campeón, Pero niño. tiene el calendario más complicado. pero igual no tiene copa. Los demás tienen la dualidad de competencia. Pero juega y eso muy bien contra lo equipos grandes. Eso lo pone como Nacional, candidato. eso. Sí. Yo no lo veía semanas atrás, pero hoy Ahora empiezo a sí, pensar se que pone- puede se- ser. Se pone Sí. tranquilamente como candidato y el no tener copa me parece que es un hándicap importante que puede llegar a tener a su favor. El no tener copa. Vos lo ves como campeón a Nacional, Víctor. Y debo confesar que semanas atrás, si me preguntaban eso, prácticamente me reía, pero hoy sí, hoy Te lo reía vos veo. de Nacional. Y es que confieso, hace 3 semanas en pero fútbol ya Grande, Nacional, Víctor. es bueno admitir a veces cuando uno se equivoca, porque hace 3 semanas en fútbol Grande hablábamos a la noche y Fabián me preguntaba, de estos 6 que venían, estaba Guaireña, yo le dije, no, ni Nacional ni Guaireña para mí pelean, y hoy está Nacional, está a un punto, quedan 5 fechas, juega todavía contra Cerro, juega todavía contra Olimpia. Hoy sí, hoy lo veo con armas para pelear hasta el final a Nacional. Insisto, me gusta mucho cómo está jugando el equipo de Hernán Rodríguez. Ricardo. Como se acordaba Víctor, lo dije hace 3 domingos también en Fútbol a lo Grande TV. No va a ser campeón, pero va a ser juez. Y ya empezó siendo juez el domingo pasado al restante. Pero Víctor lo ve como campeón. Y le empiezo a dar No digo que posibilidades. va a ser campeón, que podría ser campeón. Sí, sí, así mismo. No, yo no lo veo. A Ricardo no. Igual, Alfredo. Como campeón, todavía tengo mis dudas de que pueda llegar a ser campeón. Pero que va a ser importante sus decisiones, va a ser. Como Ricardo. Sí, va a ser. Exacto, es decir, para Alfredo Mendoza y para Ricardo, Nacional no es campeón. Es decir, no. Para Víctor sí. ¿Eh? Definitivamente, por eso le digo, Arturo, no tengo una decir, o Libertad u Olimpia, porque para mí está peleado, pero que si Cerro no gana, se despide, definitivamente. ¿Vos, Pancho? No lo veo a Nacional campeón. Entonces, los que no lo ven son Víctor y Pancho. No, yo sí lo veo, yo sí lo Yo veo. sí lo veo. No digo que sea la opción 1, pero empiezo a pensar Pancho, que ¿vos puede. crees que no es campeón nacional? No. ¿Y qué diferencia hay entre el fútbol de Nacional, el de Olimpia, el de Cerro y Libertad? ¿Marca una diferencia en los otros contra Nacional? No, está todo muy nivelado, pero no lo veo. A los dos, Nacional por le ganó a eso, Olimpia, le ganó a Cerro. yo creo que y así todo como está jugando Libertad, digo que no está en contra. Yo sigo creyendo que Libertad tiene todo encaminado, es el equipo que tiene todo encaminado para ser campeón, Pero, para mí. Pero vos nunca le dan el porcentaje a Libertad. Para vos sigue siendo campeón. No, porque hay partidos y partidos, hay que el porcentaje es un poquito No, de no, lógica, un Cerro, poquito de no, corazón no, también, no, o sea, hay no, partidos contra Olimpia y contra Cerro donde pueden resignarse puntos, el porcentaje es un partido aparte. Niño, ¿votás o te Sí, excluimos? yo lo incluyo a Nacional peleando. Para mí se define entre Libertad Nacional, cabeza a cabeza allí. Y el sábado se pueden terminar por bloquear Olimpia y Cerro. Yo creo que Muy bien, ya un volvemos. empate se pueden sacar ambos del torneo sin querer allí. Por querer ganar, los dos se pueden sacar afuera con un empate. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 13:30, ¿qué tenemos para regalar, niño? Tenemos del Agro Shopping los productos frescos, las verduras, las frutas del Agro Shopping. 13:30, señor. Hoy, ¿quién tenemos? Sudamericana. Hoy el partido del 12 de octubre ante el Huachipato a las 20:30 en nuestro país es el partido de la Sudamericana. Hoy el único representante paraguayo. Mañana 2 partidos de Copa. Cerro en primer turno a las 18 ante la Guaira, a las 22 Olimpia ante el Always Ready. Y Copa Sudamericana igualmente el jueves la presencia de los paraguayos. Libertad que está jugando a las 20:30 ante Newell's y la presencia antes de River ante el Huancayo 18-15. Así está la semana copera de los paraguayos. Bien, enseguida vamos con toda la operación de Copa Libertadores. 13:30, ¿qué tenemos para regalar, niño? Del Agro Shopping, las verduras y las frutas, 13:30, los productos frescos del Agro Shopping. Muy bien, tenemos campeonato y tenemos programación para ahí tener en cuenta Luis y Jorge.
La Unisal y la APF están en esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo, cupos limitados. Para más info ingresa a unisal.edu.py. Llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Repaso de la Copa Sudamericana, hoy en el horario de las 20:30, el partido de 12 de octubre, jugando en Chile, en Viña del Mar, allí se juega el partido, Huachipato, 12 de octubre, 20:30. Tiendas Montana, cómodas y amplias, especializadas en pinturas y complementos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país, con todas las líneas para todos los bolsillos. Pinturas Montana, tecnología del color. Asado y fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa, con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petrosi, al lado del Club General Díaz, en la web ciopar.com.py, o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. A las 18:15, Bahía Guavirá, otro partido en el marco de la Copa Sudamericana. 20:30, Arsenal, el conjunto argentino, ante el Ceará. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. La hierba no sereniana de la Guampasí, Yerba Mate Rubillá, conocer nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía, Yerba Mate Rubillá. Líbrate de los olores y recargate energía con Eridol Plus, el ibuprofeno en cápsulas blandas de protección. Con un plus de cafeína, el ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Más de repaso de la Sudamericana, decíamos hoy 3 partidos. Bahía Guavirá a las 18:15, 20:30 los juegos. Arsenal de Sarandí se hará, y el juego del 12 de octubre ante el Huachipato. Repasamos en minutos Copa Libertadores. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Mañana se juegan estos partidos en el marco de la Copa Libertadores. En el horario de 18:15, Flamengo ante La Calera. Esto será en Brasil. Liga de Quito, equipo allí ecuatoriano ante Vélez. 18:15, Copa Libertadores. Llévate hoy mismo la MTL 125-150 o una HB 110 Bus Maruti sin entrega inicial, y además te llevas de regalo un electrodoméstico. Promoción válida hasta el 1 de mayo hasta agotar stock. Comunícate al WhatsApp 0981 48 41 35. Seguinos en Facebook como @leoparapy. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Más de la Copa hoy, estos partidos. Flamengo La Calera 18:15. 18:15 hoy igualmente Liga de Quito Vélez, y hoy el partido Atlético Mineiro América de Cali 18:15. ¿Te fijaste en los premios que tienes en ET? Un Audi Q2, 1.700 millones en el poderoso 2 Nissan Kick. Doble chance de ganar 150 millones. Animate a soñar, pedís en ET 2.450 millones en premios. Por Emoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casi Crucheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Más de la Libertadores, hoy juegan 20:30 Palmeiras Independiente del Valle, mismo horario para el partido. Inter de Porto Alegre ante el Deportivo Táchira 20:30. Esto correspondiente al Grupo Olimpia. Inter Táchira hoy 20:30. Llegó la super promo de profes de IO. IO compra un celular Samsung Galaxy A12 tan solo 1.376.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés. Y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunícate al 414-3030. Visión Banco, vos estás primero. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones y mejor atención, un local totalmente transformado, vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Y el grupo de Cerro Porteño, Atlético Mineiro América de Cali, se enfrentan hoy 18:15 igualmente, jornada 2 de la Copa Libertadores.
Presentamos el nuevo Pack Fortín, ron Fortín Limón con néctar de Brucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con Brucuyá. Pasión por hacer las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibellala Pasos del viaducto de General Santos. Sanizar, proyectando juntos. Boca Juniors Santos juegan hoy en el marco copero. 20:30 el partido en la Bombonera Boca Santos. En Super Espuma sabemos con gran super sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al birrojo. Super Espuma, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central de Sevilla, Casi 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Machito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Mañana juega Cerro Porteño ante La Guaira aquí en nuestro país. En la nueva olla del partido a las 18, Cerro ante La Guaira de Venezuela. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso. Negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13, a minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria. Llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Niño, comienza el campeonato de la C este viernes, ¿verdad? Así mismo, y hoy tenemos fecha de la intermedia igualmente, señor. Tenemos hoy, mañana y pasado minutos el repaso de la intermedia. Hoy tenemos intermedia. Sí, señor, tenemos intermedia. Hoy, mañana y el jueves. Hoy, mañana y el jueves tenemos fecha en la intermedia. Hay adelanto de fecha en la categoría intermedia donde General Caballero es el líder. Arranca la fecha 4 en la intermedia hoy. Muy bien. ¿Para qué comprar? Siempre del Clara, Rentamac, una herramienta base en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Gabú, y rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Caceремí, numerosa Concepción, Estilo Hogar. Arrancó Pitoni, confirmado en Colón de Ñemby. Así mismo, es un nuevo todavía. Es uno de los refuerzos, fue presentado. Esta semana fue presentado. Él estaba para jugar en Trinidense y al final va Cristóbal Colón de Ñemby. No digo, si podemos charlar con él también, una figura importante, Pitoni en Colón de Ñemby. Se acerca el Día del Trabajador y no hay mejor forma que celebrarlo con un asado. Por eso Pizza te trae 100 parrillas fantásticas para sortear. Comprando cualquier producto Pizza, solicita tu cupón y ya estás participando. Tenés tiempo hasta el 30 de abril. Celebra tu día con Upizza. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general. Casa Central de Sevilla, 4195, Casi La Victoria, kilómetro 4,5. Teléfono 0982-118-116 y 021-603-130. Depósito San Cristóbal. Hoy dentro de la intermedia, 2 partidos en el mismo horario, a las 15. Santaní Resistencia, será en el JJ Vázquez. Santaní Resistencia, hoy a las 15. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chorti, que buenos están, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Con el préstamo Pymes de Bancap tenés 8,5% de interés anual con plazo de hasta 36 meses y hasta 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llama al 325-5000 y sumate un banco para todos. Bancap, un banco con raíces. Esportivo Iteño será local ante el 2 de mayo. Hoy en Itá, en el Estadio Salvador Morga. A las 15 el partido. Iteño 2 de mayo. La Agrícola Sale Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. General Caballero de Juan León Mallorquín mañana será local ante Trinidense, el actual líder de la categoría. 9 puntos para el conjunto de Mallorquín. Por la mañana será el partido, 10 de la mañana en el estadio Carendé. General Caballero de Mallorquín, Trinidense mañana 10 de la mañana.
Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Mañana igualmente, pero por la tarde en la Arboleda, Rubio Ñu, Fernando de la Mora, a las 15 el partido en Trinidad, Rubio Ñu, Fernando de la Mora. Pichu Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Más de la categoría intermedia, destacamos los juegos en la jornada de martes, miércoles y jueves. Más del miércoles, Rubio Ñu, Fernando de la Mora, decíamos a las 15. Guaraní de Trinidad, otro que jugará mañana ante Independiente de Campo Grande. Igualmente a las 15, a las 3 de la tarde, en el Estadio Fundadores, esto en Trinidad, Itapúa. En Punto Farma este jueves y viernes vas a tener 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 360 puntos en todo el país o realiza tus compras desde la web puntofarma.com.py. Llama al delivery 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Podemos hacer una interrupción de la intermedia, niños. Tenemos a Luis Fernando Escobar, ¿sí? Sí, señor, en minutos seguimos con la intermedia. ¿Y por qué no se quedan con Luis Fernando Escobar? Ustedes vieron el partido, ahí los compañeros, el empate ante River. ¿Qué pasó? ¿Cómo anda el luqueño? ¿Qué dice esta nueva comisión directiva? Porque teníamos que hablar, creo que ustedes lo hicieron con Rodríguez también, el actual presidente. Compañero Luis Fernando Escobar. Saludarlo a Luis Fernando Escobar en análisis, en el después del partido. Luis Fernando se habló con la rabia propia de que se le fue sobre el final el partido que lo tenían casi asegurado allí encima. Luis Fernando. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto de saludarles. Sí, así mismo nos quedamos con una rabia, con una impotencia luego de haber dejado escapar. Creo que es un triunfo que por momentos parecía que lo teníamos bien controlado, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente ahí en esa última parte, principalmente en el gol del descuento, donde perdemos la marca ahí dentro del área en el tiro libre y bueno, ese gol hace que ellos vayan a buscar el empate con todo, ¿verdad? Y luego lo que vimos, ¿verdad? Lastimosamente lo de Juanito que se equivocó, pero bueno, ya está, no hay tiempo para mirar atrás, ya hay que mirar lo que viene, que es el viernes con 12. No hay mucho que pensar, ahora una breve pausa para el trabajo en sí, por decir así. Ya el viernes otro choque directo nuevamente ante otro rival que está casi por lo menos allí en promedios en una zona similar a Luis Fernando. Sí, aunque es un rival duro, es un rival muy ordenado, muy bien parado siempre, un rival al que a todos nos cuesta enfrentarlo y se juegan muchas cosas, estamos ahí cerquita de ellos, creo que es un partido que puede ayudarnos muchísimo en esa levantada que estamos haciendo de la zona de atrás, ¿verdad? Lo de ayer también era así, ¿verdad? Si podíamos concretar el triunfo, digamos, a irnos a 9 puntos de River y bueno, lastimosamente no pudimos sostener ese resultado y seguimos con ese margen de 6 puntos sobre ellos. Asimismo, dentro de lo que vendrá la actualidad, ¿cuál fue la charla ya con el nuevo presidente? ¿Cómo va a seguir todo esto? Muchas veces uno es hijo de resultados. ¿Cuál es el proyecto que tienen ellos? ¿Te habló de algo en especial Daniel Rodríguez? Bueno, venimos dialogando de a poco, ¿verdad? Ellos están asumiendo en el club, están seguramente en esas otras cosas que también implican lo que es la dirección de una entidad tan grande como Luqueño, ¿verdad? Y sí, en los momentos que nos tocó hablar, estuvimos dialogando de varios temas, el equipo principalmente, la necesidad de ganar, que más aún ahora con lo que está viviendo la ciudad, lo que está viviendo el club, es muy necesario, ¿verdad? Anoche queríamos regalarle un triunfo, no se pudo, pero bueno, vamos a ver el viernes si
si podemos ir allá a Itagua a buscar ganar y que ese festejo sea completo, ¿verdad? No va a ser fácil, pero vamos a ir a buscarlo. Y en esos pequeños diálogos que tenemos con él, hay mucha claridad, que estamos hablando de la posibilidad de seguir, ¿verdad? Pero sabemos que todo en el fútbol es en base a los resultados, va a depender mucho también de lo que nosotros hagamos en el día a día, en lo que viene, en lo que resta del torneo, ¿verdad? Seguramente eso definirá si continuamos o no en la institución trabajando. Luis Fernando, Alfredo Mendoza te saluda. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Va el aporte? Espectacular, Andrés. De Pochilento que coge. Ya, ahí teníamos el partido y se nos va. Pero bueno. Luis Fernando, dos cositas. ¿Vos crees que el resultado del trámite del partido en sí? Uno, esa es mi primera pregunta. Y la otra es, ¿vos crees que tenés cierta responsabilidad en el resultado final, en el planteamiento final? Bueno, yo creo que el trámite del partido en el primer tiempo, principalmente, yo lo he visto un muy buen luqueño, presionando siempre arriba, tratando de recuperar rápido la pelota y llegando por los lados, ¿verdad? Y dos jugadas puntuales, una de Richard que pone para Memo y la pelota se va muy pegada al palo, y hay otra creo que fue de Ángel que desvía por el camino Marco y termina en la mano de Ascona, ¿verdad? Pero en la generalidad fue esa, tratando de jugar bien. En el segundo tiempo, el segundo gol, por ejemplo, es una sucesión de toques ahí desde atrás, en la zona medular, ahí por el lado izquierdo, donde Pájaro después carga con Memo y Memo termina en goles. Eso creo que fueron los mejores momentos de Luqueño. Sí. En contrapartida, ¿verdad? Bueno, hay muchas críticas sobre los cambios, ¿verdad? Más lo de Pájaro, pero bueno, Pájaro pide el cambio porque tenía una molestia y ya me lo había hablado en el gol, en el segundo gol, y después ya directamente me pide el cambio, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es con Diego tener algo similar a lo que tenemos al lado derecho, ¿verdad? Al lado derecho están Ángel con Richard y hacen un ida y vuelta importante los dos, ¿verdad? Cuando Richard pasa un ataque, ya lo está cubriendo después a Ángel, ¿verdad? Y queríamos hacer lo mismo con Walter y con Diego, ¿verdad? Sí. Cosa que en la marca, por ejemplo, estuvimos bien porque esa día comenzó a subir por ese lado y no tuvimos mucho sobresalto, ¿verdad? River comenzó a poner esas pelotas frontales ya directamente desde Navarro o desde Jiménez, ¿verdad? Hacia Pérez y hacia Pablo ahí adentro, y lo estábamos sosteniendo bastante bien, ¿verdad? O sea, ellos no tuvieron, a excepción de un tiro de Godoy de media distancia que va por encima del travesaño, pero que fue de lejos, ¿verdad? No nos habían llegado allá adentro con peligrosidad, ¿verdad? Porque como digo, las pelotas eran en la mayoría, si no eran con los centrales, eran con Cristian, ¿verdad? Que recibían en la media cancha y ponía adentro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, después sí, nosotros en el primer gol de ellos, ¿verdad? Le dejamos solo a Pérez. Sabemos que en el juego aéreo es muy fuerte y no lo marcamos, ¿verdad? Si vemos otra vez la repetición, encontramos a un Pérez que está solo, sin marca, ¿verdad? Ese fue el principal error. Después hay un error muy puntual, ¿verdad? Lo de Juanito que eso está fuera del contexto. No hacer nada en ese caso, ¿verdad? Sí, fuera del contexto. Decía eso, Luis, porque hay veces yo le veía mucho a Cabral yéndose a los costados a romper, siendo que su fuerte está en la parte central, donde eso me llamó la atención ayer del planteamiento último. A eso iba mi consulta. Bueno, Cabral, hay una jugada, por ejemplo, en la jugada del gol que anulan de River en el primer tiempo. Sí. Es una jugada que Cabral se suelta y ocupa una posición más o menos de lateral, ¿verdad? Sí, y ahí perdemos la pelota. Sí, señor. Y ya nos deja mal parado ahí atrás, porque la transición de River era muy rápida desde atrás hasta la zona ofensiva.
casi no pasaba por el medio sector, ¿verdad? O sea, no había jugada muy nada, así que nos daban la oportunidad de volver a pelear ahí en el medio. Prácticamente desde la zona defensiva ya llegaba ya a zona de defensa nuestra. Sí. Y eso hace que Cabral no llegue otra vez a la marca, ¿verdad? Pero eso fue algo muy individual de él. Bueno, es muy notorio cuando no es efectivo, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, si rescatamos lo de Cabral contra Guaraní, es una jugada similar que roba en un cuarto de cancha del campo contrario y termina en gol, ¿verdad? O sea, son situaciones que pasan cuando te equivocas, ¿verdad? Como en ese caso se equivocó Cabral ahí en la salida, ¿verdad? Sí, no, pero yo no me iba a esa jugada en sí, porque Cabral me parece un jugador que transmite muchísima mística, transmite a los jugadores su experiencia, todo su ímpetu, en cada jugada él va al máximo. No me refería específicamente a eso, sino en el conjunto de juego que tenías vos de repente para el segundo tiempo. A eso nomás me refería, si te quedabas con algo dentro. No, y bueno, nos quedamos nos quedamos con la sensación de que podíamos haber manejado esa diferencia en mejor forma, ¿verdad? Capaz que nosotros seguimos jugando de la misma manera siempre, pudiendo en algún momento darle más lentitud o darle más tranquilidad a esos últimos minutos y no seguir jugándolo de igual a igual. Nosotros vemos que en contra, por ejemplo, cuando estamos en desventaja, algunas veces nos manejan así el partido, ¿verdad? O se mantiene la pelota ya lejos, o un jugador caído por algún minuto, o el volver a jugar después de un lateral o en una jugada puntual, lo hacemos nosotros muy rápido, pudiendo también manejar un poco eso, ¿verdad? Pero bueno, creo que pasa mucho por lo que pretendemos, por lo que hacemos en el día a día, ¿verdad? El nuestro es un equipo muy jugado, muy siempre tratando de llegar al arco rival, y algunas veces ahí me siento también un poco responsable yo de eso. Creo que tenemos que esperar un poco más, tratar de jugar con los medios del adversario cuando tener una diferencia como la teníamos ayer, ¿verdad? Y no insistir cuando ya lo pueden manejar, ¿verdad? Por eso digo que cuando uno no saca un buen resultado, todos somos responsables, principalmente yo, que soy la cabeza del grupo. Correcto, Luis, me aclaraste todas las dudas que tenía, sobre todo el planteamiento último. Te agradezco muchísimo, Luis. No, tranquilo, Alfredo, gracias. Ahí está Luis Fernando Escobar. Gracias, Luis Fernando, técnico del Sportivo Luqueño, muy amable. No, un fuerte abrazo a todos ahí. Igualmente, el técnico del Sportivo Luqueño, Luis Escobar. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Timo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Timo, pagos de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Timo nos une, unite a Timo. Entra a la cancha de la nueva Cheddar Bun de Mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoque_PY. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 o en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambricio de la Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo.
A estas horas en Inglaterra están informando, Víctor, que se anuló la roja Fabián Balbuena. El otro día discutíamos la acción para describir si por allí el oyente no llegó a observar. Es una pelota donde despeja Fabián Balbuena, lo tenía el jugador del Chelsea enfrente y no tenía otra que al bajar la pierna termine quedando como una plancha. Uno mira la foto y dice, sí, es roja, calce para Balbuena. Pero ¿dónde metía la pierna después? Inclusive internamente discutimos la acción. Y ahora la FA, en el fútbol inglés, anulan la roja. Está habilitado por el fin de semana. Eran 3 partidos de suspensión, así que le mantenían la roja directa. Pero creo yo, porque discutimos mucho como era de suponer y como debería haber pasado, finalmente no hay tarjeta roja. Se le anula. Para Ricardo, que vio la imagen, ¿era roja para vos, Francho? No, sí, roja. Roja, para usted eran roja, pero en ese momento no podía haber sacado la pierna. Vamos a discutir un poquito de imagen. Pero para la organización, en este caso, para la gente en Inglaterra, se anula la roja, Luis. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a myflores.com. Regalamor, regala Myflores. Vuelve la feria mensual de Tupí, la feria de la gente, con descuentos en todos los productos. Del miércoles hasta el viernes encontrarás todo lo que estás buscando con los mejores descuentos al contado y en cuotas. Lavarropas, secarropas, celulares, somiers, juegos de living y mucho más. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En 10 minutos hacemos el sorteo de AgroShopping, porque me dice Gustadito, ya están llamando los oyentes, le pedimos 10 minutos a los oyentes y hacemos el sorteo de AgroShopping, Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Festeja el Día del Trabajador haciendo tus pedidos de bocaditos deliciosos en De Mi Mamá Comedor. Contactanos al 0981-376-388. Precios sin competencia y delivery sin costo. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuida tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en La Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Más de repaso de la categoría intermedia. Decimos Guaraní de Trinidad, Independiente de Campo Grande. Esto será en Trinidad mañana a las 15. En Ciudad del Este a las 17, el día de mañana igualmente, 3 de febrero, ante Tacuaré, que viene de ganarle a Fulgencio Yegros. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton nos viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomara, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Fulgencio Yegros ante Atirá, otro de los partidos, pero esta vez para el día jueves en el Estadio Bosque Pañú a las 15. Yegros Atirá. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web casagrutter.com.py y nosotros llegamos hasta vos. Y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades iguales de un mismo producto. Casagrutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. Casa Grutter. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. En el estadio Adrián Jara, allí será local Ameliano, no más, por lo menos en cancha de Recoleta en esta ocasión. Ameliano Capiatá, 17 horas en Luque, en el Adrián Jara, el jueves, fecha 4 de la intermedia. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien.
Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo podés ser vos. No hay suplentes con Rexona, tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Más de repaso de partidos. San Lorenzo, General Díaz, será en San Lorenzo a las 17 el jueves, fecha 4 de la intermedia. Espíritu Castense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina el resto del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo. Espíritu Castense, el aire superior con el pacto de confianza inició. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura, acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente puede ser uno en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Así es, repaso de la fecha 4 de la intermedia. Reiterando, esta tarde Santaní Resistencia a las 15. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. ¿Qué tenemos? 13:30, el sorteo de 30 personas que llaman. ¿Qué vamos a sortear, niño? Así mismo, señor, la canasta con los productos del Agro Shopping, las verduras, las frutas. En minutos habilitamos las líneas, los premios, o el premio en este caso la canasta de los productos de Agro Shopping. Será 13:30. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, semilla quemada y la vida light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lacto de los mejores de la salud de cada día. En Farmacias Catedral, aprovecha mañana y todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. En Farmacias Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Arrastra un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Más de repaso de partidos en la categoría intermedia. Hoy otro atractivo partido, Anita. Sportivo Iteño, 2 de mayo. 2 de mayo viene de ganar la fecha pasada a Rubio Ñu. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Cuando usted prepara milanesas o croquetas, hágalo con galleta molida tradicional Arcoiris, y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que queda en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Semana importante en la intermedia. Comienzan a tambalear un par de técnicos en la intermedia esta semana. De martes, miércoles, jueves será vital, porque se pueden dar 1 o 2 cambios en algunos equipos de la intermedia dependiendo de los marcadores de esta semana, fecha 4. Innovar nos toca a todos, por eso el beneficio de Pagos QR. Compra desde tu celular en miles de comercios aéreos de manera fácil, práctica y segura. Pagos QR del BNF, tu nuevo efectivo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada, carga en barcos y rodados. Así se da parte de lo que tiene que ver con la fecha de la categoría intermedia. Suena con fuerza igualmente el nombre de un exjugador del Sportivo Luqueño para gerente. Y le di a Ricardo el nombre, a ver si hay o no acercamiento, pero tendría un nuevo gerente deportivo luqueño en las próximas horas y un técnico argentino también que anda dando vueltas. ¿Y Escobar? Y técnico argentino era la intención ya del nuevo cuerpo directivo. No sé si ya ahora, pero están comenzando a... Me pasaron el nombre, no voy a dar tanta vuelta. Francisco Ferreira como gerente. Y técnicos argentinos inclusive tenían 2 nombres. Uno era la semana pasada el de Assad, pero Assad está trabajando en Always Ready, descartado Assad. Y ahora me dan el nombre de Sergio Batista, el Checho Batista como opción. ¿Y dónde está Batista? Ahora justo comencé a googlear porque lo perdí de vista hace rato a Sergio Hace un Batista. tiempo no está dirigiendo, me parece. Fue técnico de la selección argentina en algún momento. En la Copa América 2011. Divisiones menores. Mismo. Como entrenador en Qatar, estoy viendo su último antecedente en el 2019. Selección argentina sub-20, selección argentina mayor. En China, en el Shanghai Shenhua de China, estuvo entre el 2012-14. Selección de Bahrein y Qatar. Su último paso. Bueno, 13:36. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes y manos. Sanitizantes para manos Base, desinfectante líquido, elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Panal tiene una variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Atención porque abril es el mes de las pickups en Erimark, con 15% de descuento en todos los accesorios sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super a 95 sumos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate el equipo. Carga Super a 95, Copitrol, ¡vamos! 1327. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino ordinarios 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco ICRL. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía, te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. 1328. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. En Electroban estamos con los descuentos de otoño, cocina Tokio, Dallas de 4 hornallas en cuotas de tan solo 72.000 guaraníes y de regalo una hervidora eléctrica. Visita nuestra tienda online en electroban.com.py. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller de Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Bueno, vamos entonces, niño, con la llamada 1329. ¿Qué número, niño? 618 4700. 618 4700. ¿Qué se regala, niño? Regalamos del Agro Shopping una canasta llena de productos, frutas, verduras. Canastón. Sí, así mismo, un canastón con los productos del Agro Shopping que tenemos aquí en la radio. El ganador deberá pasar, ahora finalizado el programa, a buscar su premio del Agro Shopping. 618 4700. Con Luis Paredes, con el niño, entonces 30 llamadas. Metele, niño. Vamos con los... No está bloqueado ahora. No, señor, 10 puntos. El tema es, hoy no hay problema, ni ayer no recuerdo. Hola. 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 Sí, su nombre, señora. Hola, bienvenida Centurión 349. 349, correcto. Bienvenida, anotada. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Señor, su nombre. Denis Agüero. Denis, últimos 3. 741. Anotado. Mil Empeño, 20 arreglos, joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Más oyentes, hola. Hola, niño. Buenas tardes, señor, su nombre. Gustavo Acosta 882. 882, correcto. Siguiente, hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor, su nombre. Sí, Daniel Medina 884. Correcto. Sanri sea soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-88-58 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo, cupos limitados. Para más info, ingresa a unisal.edu.py o llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. 618-4700, el premio Agro Shopping, la canasta llena de productos de las frutas, las verduras. Hola. Hola, señor, su nombre. Ariel Campuzano. Ariel Campuzano, últimos 3, Ariel. 741. Correcto, señor, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Se fue botadito, siguiente oyente, hola, buenas tardes. Hola, niño, ¿cómo andamos? Bien, señor, su nombre. Bueno, Emilio Martínez. Emilio, últimos 3. 627. Repetime. 627. Ahora sí, 627. Anotado, Emilio. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Gustavo Medina. Últimos 3, Gustavo.
226, niño. Anotado, señor. Viene a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Viví la experiencia en tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología Daily Color. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Adam Agüero. ¿Adam o Alam? Adam. Últimos 3, señor. 344. 344. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Alejandro Alfonso. Alejandro Alfonso. Últimos 3. 400. 400. ¿Correcto? En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, salas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz, en la web ciopar.com.py o seguirnos en Facebook e Instagram como Ciopar. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, se distribuye y representa Frutos de los Andes. Más oyentes, hola. Hola, Sí, ¿su Shirley nombre? Caballero 953. 953, Shirley, anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Hipólito Osorio. Hipólito, últimos 3, Hipólito. 926, papá. Anotado, Hipólito. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntuaciones frías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, hierba mate Rubillá. Conocer nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante y hierba mate Rubillá. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La centralita allí que se cuelga un poco, me dice Gustavito. Hola, ¿su nombre? Niño, ¿qué tal? Silvia Caballero. Silvia, últimos 3. 570, niño. 570. Correcto, Silvia, anotada. Líbrate de los dolores y recarga tu energía con el Fidol Plus, el ibuprofeno en cápsulas blandas de protección con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Epidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Hola. Hola, buenas. Buenas tardes, Soy señora. Santiago Medina. Joven, Santiago. 589. ¿Cuánto viene Santiago? 12. 12. ¿Tu últimos 3, Santiago? 589. 589. Correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Niño, buenas tardes. Encarnación Heriberto Medina, 523. La Encarnación, Heriberto. ¿Cómo está por el día el tiempo? ¿Soleado también? Y bien soleado, 25, 26 grados, niño. Qué bueno, qué bueno. Últimos 3, Heriberto. 523, niño. Saludos para toda Asunción y el barrio Pinoza. Saludos para la gente de Pinoza. Tiene que venir a buscar a algún familiar aquí cerca porque son los productos Sí, frescos. no, yo me voy en colectivo, niño. Si saco, yo me voy en colectivo hoy mismo. Claro, señor. Anotado, Heriberto. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Número 222, esquina de Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Llévate hoy mismo la MDL 125-150 o una HB 110 Bus Maruti sin entrega inicial. Y además te llevas de regalo un electrodoméstico. Promoción válida hasta el 1 de mayo hasta agotar stock. Comunicate vía WhatsApp al 0981 48 41 35 o seguiros en Facebook como @leoportay. Maruti, la primera, la de siempre, la mejor. Más oyentes, 684.700. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Déjame la niño, voy a saludarle a todos los docentes del país por la semana del Día del Maestro. Sí, claro que sí, adelante. Saludo especialmente a mi compañero de la Escuela San Francisco, aquí de Fernando La Mora, zona sur, de parte del profe Daniel Brizuela. Gracias, Daniel. Saludos a todos los docentes. Siguiente, hola. Esta semana especial. Hola. 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 Más oyentes, sí, señor, ¿su nombre? Ricardo Barrios, 657. 657, correcto, Ricardo, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? ¿Cómo estás? Derlin López, Derlis, pero vos no sos el árbitro, ¿o sí? 982. 982, anotado, Derlis. Fíjate en los premios que tiene CNT, un Audi Q2, 1.700 millones en el poderoso 2 Nissan Kick y doble chance de ganar 150 millones. Animado a soñar, pedí CNT 2.450 millones en premios, Che por Emoy.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Más oyentes participando del premio de Agro Shopping. Tienen que venir a buscar. En caso de Encarnación, inclusive Pancho me dijo, se ofrece llevarle el premio. Dice, bueno, veremos, Pancho. Hola. Hola, buenas tardes. Ramón Malbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. 618, anotado. 618, 4700, más oyentes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, su nombre. Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. Anotado. Voy a cantarle a mi Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Escoyala 1751, casi Gobechaco, llámenos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Para vos, profe, los mejores precios con IO. Compra un smartwatch Huawei Band 4 a tan solo 221.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py, envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. 18 anotados hasta aquí, más oyentes. Hola. Rodrigo Mora. Rodrigo, últimos 3. 530. 530, anotado Rodrigo. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre, señora. María Acosta. María Acosta. Acosta, últimos 3, María. 496. Correcto. Digo Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguir los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital, Visión Banco. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones y mejor atención en un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María Molina, 940. 940, María Molina. Gracias. Siguiente, hola. Hola, niña. Buenas tardes, su nombre. Señor, su nombre. Pablo Marecos. Últimos 3, Pablo. 120. Anotado. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con maracuyá. En la Conmebol tenemos la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr un 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Llamada 23 ahora a continuación. Hola. Hola, Marcos Saya, 630. 630, anotado Marcos. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Guillermo Cáceres. Últimos 3, señor. 854. 854, anotado hasta aquí 24 llamadas. Sanitarios y Cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida en Cebollala Pasos del viaducto de General Santos Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Se pasó, le pilló excelente las polcas, dice Gustavito. Sí, saludo para Alfonso que está en sintonía. Siguiente, hola. Hola, Larisa Centurión. Sí, Larisa. Último. Centurión 561. 561, correcto, Larisa, anotada, Luis. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, su nombre o señorita. Guillermo Ferreira. A ver, repetime, ¿se te cortó? Guillermo Ferreira, ahora sí. 618. 618, anotado Guillermo. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Único, 2 locales. Casa Central de Sevilla, la Casa Herreros de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Llamada 27, hola. Niño. Señor, su nombre. Herminio Rolón. Ah, Herminio, últimos 3.
868. 868 anotado el niño. Proyecta tu futuro comprándolo. En Capitán Miranda preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utoronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria 60 años creando espacios y consolidando familias. 3 y cerramos el sorteo de Agro Shopping. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Ariel Agüero. Ariel, últimos 3, Ariel. 741. 741. 2 y cerramos. Hola. Buenas tardes, señor, su nombre. Buenas tardes, mío. Bien, señor, su nombre. Ever Yahari 992. 992, anotado, Ever. Estilugar Muebles Electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cáceres, Mendoza, Concepción. Estilugar. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Abu, rentamac.com.py. Allí completamos con la llamada 30 que está en línea ahora. Hola. Hola, soy Milena Velázquez 222. 222, gracias Milenita, estás anotada. Tenemos justito Víctor, 30 llamadas, Luis, y hacemos el sorteo. Se acerca el Día del Trabajador y no hay mejor forma que celebrarlo con un asado. Por eso Upisa te trae 100 parrillas fantásticas para sortear. Comprando cualquier producto Upisa, solicita tu cupón y ya participas. De tiempo hasta el 30 de abril. Celebra tu día con Upisa. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pesca, así con el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Va a sacar Francisco López. Allí. Sí, señor. Marita al aire. Saca uno. Estamos abriendo. Sí, estamos abriendo. Sonaron toda aquí la mesa con los papelitos. Es el número 24. 24. Guillermo Cáceres. Guillermo Cáceres es el ganador. 859. Allí Guillermo Cáceres a partir de ahora puede pasar a retirar allí el premio del Agro Shopping. Las canastas con los productos frescos, las verduras, las frutas. Andrade esquina O'Higgins, aquí edificio de Telefuturo Monumental. Del Agro Shopping, Guillermo Cáceres le di la suerte. El ganador, así mismo. Le dimos la suerte, muy bien. Que deje una manzana de regalo. No. Allí cumplimos con el ganador. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general. Nueva sucursal San Lorenzo, Ñambú, Manuel Tijerero, Expanada de la línea 45, teléfono 0984-100-326, Depósito San Cristóbal. Hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrados en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Tu casa te espera, aprovecha este beneficio que te da Bancop con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasas del 8,9% hasta 570 millones con un plazo máximo de 20 años. Infórmate más llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Muy bien, Luis. Señoras, señores, 13:44. Hoy el partido de Sudamericana, niño. Así mismo, 20:30 el partido, Huachipato, 12 de octubre. El partido se juega en Viña del Mar. En Sausalito. En el Sausalito, no tiene habilitado su... ¿Quién se lastimó en el Sausalito, Pancho? No sé, señor. Alfredo. No, señor, no sé. Jorge. No, señor, no sé. Ricardo. Sé, pero no voy a... Brillante. Víctor. Estoy tratando de recordar porque estoy seguro que en algún momento ¿Quién le llamó y le dijo que no juegue? Un brujo o una bruja le dijo a Pelé que ese partido no juegue, que se va a lastimar. Fue contra Checoslovaquia en el Sausalito en Viña del Mar. Pelé recibió el mensaje y le dijo a la bruja que no juegue, porque si juega se va a lastimar y ya no va a poder continuar en la Copa del Mundo. Buscan por ahí esa historia. Pelé juega ante Checoslovaquia, año 1962, Mundial de Chile. Se lastima en el Sausalito, en Viña del Mar, y abandona el Mundial. ¿Quién entra en su reemplazo, Pancho? Evanildo. Amarildo. ¿Vos qué dijiste? Evanildo. Amarildo. ¿Cuántos goles hizo de entrada? No. Buscan por ahí Checoslovaquia, Pelé. La bruja le dijo a Pelé que no juegue y jugó y se lastimó contra Checoslovaquia. ¿Te imaginas? 58, campeón del mundo Brasil 62. ¿Ya tenés el dato? Está buscando. Estamos.
Ahí está. La bruja le dijo que no tienen que jugar. Figura del Botafogo, 22 años, ¿verdad? Reemplazó. No vaya a hacer bola. Lee la historia. A mí no me venga con esa bola de terapia, Pancho. Discúlpame, me salió del alma. Ahora tenemos que ponerlo Chito allá a Gustavito. Ahora, 30 segundos. Ahora. Porque nos están pidiendo la red monumental satelital Chito Ayala. Bueno, le damos tiempo para mañana. Le dijo la bruja que no juegue Pelé. Pelé jugó contra Checoslovaquia, se lastimó y abandonó el mundial. Son difíciles, ¿eh? Red monumental satelital Chito Ayala. Gracias, Chito Ayala. Decían los compañeros con mayor carácter el River de hoy, Chito. Bueno, pasa que hay que darle un tinte un poco distinto ahora hoy a esto, ¿verdad? Por el momento y por la situación, ¿verdad? Hoy creo que lo más importante es ir sumando, ¿verdad? Ir agarrando confianza nuevamente, ¿verdad? Porque no había mucha confianza en el campeonato, ¿verdad? Y ese produce cierto temor, ¿verdad? Muchas veces cuando te hacen un gol o lo que sea, el equipo ya se cae por un momento, y la situación misma, ¿verdad? Te lleva un poquito a eso y hoy lo que tenemos que cambiar es eso, ¿verdad? Lo más rápido es ir sumando a poquito, ir tomando confianza y creyendo nuevamente en que podemos ir sumando y salir de a poquito de esto, ¿verdad? La pregunta, Chito, y después quedar con los compañeros, es si hay un diálogo franco con el presidente de River, porque cuando está bien, pero cuando las cosas no salen, se toman decisiones ya, no jugamos a nada, suele decir el presidente, ahora se habló de carácter, y esto es un poco resistencia y entender el mensaje, Chito. Sí, sabemos cómo es el juego, sabemos perfectamente, Arturo. Más allá de lo que se digan o lo que se dice cuando uno llega o cuando se va, es normal a veces, es normal. No se pueden decir otras cosas muchas veces y lo cierto y lo concreto es que en esto es resultado. En esto es resultado, no hay otra verdad más que esa. Ganar y tenés tiempo, tenés aire y más posibilidades. Y cuando perdés, lógicamente, hay que redoblar esfuerzo para sacar nuevamente el resultado, porque si no se va cortando un poquito muchas cosas por simple y sencillamente el resultado. No, esa es la verdad. Y nosotros hoy tenemos que sacar resultados y hay plantel, tenemos que tratar de darle un poco más de dinámica a todo esto, ¿verdad? Como ayer lo hicimos, ¿verdad? Ser un poco más práctico y un poco más de agresividad, ¿verdad? Ayer creo que tuvimos ya en la Copa del otro día, creo que también se mostró un poquito de agresividad en la marca, en todo, se cerraba mucho más espacio, tener un poquito más de orden, y creo que esa es la única forma de ir de a poquito y ir salvando todo esto, ¿verdad? Y ir sumando, ¿verdad? Ayer la idea era ver si podíamos sumar de a 3, no se pudo, sumamos de a 1, también es importante porque venir perdiendo y ir de a poquito de la idea, ¿verdad? De atrás para adelante y ya va a haber momentos seguramente en que podamos entrar en forma distinta, pero hoy nos urge ir sumando para poder ir tomando confianza nuevamente. Bueno, Chito, con los compañeros, el técnico de River. Sí, saludarlo a Celso y dentro de lo que tiene que ver con la importancia del torneo local, ¿cómo se va a hacer con la Copa? Igualmente, Celso, ahí viaje por medio, casi poco trabajo por medio entre día y día, armar torneo local, viaje ahora, ¿cómo se va a ir viendo todo eso, Celso? Y sí, en esa parte sí está un poco complicado, ¿verdad? De aquí al lunes está un poco complicado el tema de poder armar y buscar una estrategia, no hay mucho tiempo para eso, ¿verdad? Principalmente ahora, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos que tratar de recuperar la mayoría del plantel y trabajar con los que no jugaron. Ya el miércoles viajamos y el jueves se juega, o sea, el miércoles prácticamente no vamos a hacer nada. Tenemos que seguir recuperando porque va a ser el segundo día prácticamente del partido y ya el jueves jugamos de vuelta. Seguramente vamos a meter algunos cambios, ¿verdad? Porque se siente el ritmo de partido. Ayer ya algunos sintieron un poquito, cambiamos y mejoró mucho ahora, lógicamente, por el aire que tuvo el equipo. Y ahora con más razón, ¿verdad? Porque
no es que vamos a dejar la Copa también de lado, sino que sabemos que después de la vuelta tenemos a Libertad, y es otro partido sumamente importante en donde es nuestro campeonato, nuestro pan de cada día, y trataremos de darle descanso a algunos en la medida que podamos. No somos de cambiar mucho ahora hasta que veamos de que algunos no pueden, ¿verdad? O estén cansados. Pero seguramente sí, ahora el hecho de jugar seguido y con viaje y no con mucho tiempo, y algunos seguramente vamos a cambiar. Ahora tienen Libertad, luego Guaireña por el campeonato local. En la Sudamericana lo de Huancayo, y en medio igualmente ya no hay pausa dentro de lo que tiene que ver con la serie de partidos que va a comenzar a tener River. En cuanto a eso, Chito, después está Peñarol también de por medio, y una serie de combos. El viaje, el vuelo es directo, es charter, tendrán escalas, ¿saben más o menos qué tiempo se pierde en cuanto al viaje, entre comillas así, porque ir hasta Perú, todo lo que implica el viaje? Sí, en un principio el vuelo es directo, ahora en un principio es directo, y tenemos entre 3 horas y media, casi 4 de vuelo me parece, y llegaremos allá, haremos una movilización muy livianita, ahora vamos a ver dónde lo podemos hacer, y para sacarnos un poquito el viaje de encima, y ya después de respetar el partido al día siguiente, que jugamos muy temprano también, creo que es 5:15 hora allá, creo que es así, entonces es recuperar lo más rápido posible, ¿verdad? Y estar presto para ese partido. También ir buscando, ¿verdad? Sumar también a este campeonato, si podemos ganar mejor, lógicamente. Vamos llevándolo en la medida que podamos, ¿verdad? Porque los dos son importantes, y lógicamente para el campeonato que ya tenemos que estar mucho más preparados y mucho mejor para poder cambiar un poquito esto, porque como vos decís, tenemos Libertad, tenemos Guaireña, equipos duros, equipos importantes también, donde tenemos que sumar también para ir escalando a poquito. Chito Ayala, guerrero de 1000 batallas. Realmente Chito estaba pensando ayer en vos el partido, porque yo en el 2-0 dije, y bueno, volvió a perder River, y la reacción que tuvo el equipo fue realmente admirable, porque yo creo que con el 1-0 ustedes adelantaron un poco la línea, le hicieron el segundo, y ahí parece que se puede caer toda la estantería, pero hicieron el descuento y lo apuraron a Sportivo Luqueño, y si se da unos minutos más capaz que lo ganaban, Chito. Sí, el segundo tiempo ya indirectamente ellos se replegaron, nos dieron prácticamente ya el campo y la pelota también, manejamos mucho o prácticamente todo el segundo tiempo. Nos faltó un poquito ahí de claridad, ¿verdad? Para poder marcar mucho antes, ¿verdad? Pudimos. Y después, bueno, el segundo gol como que nos toca un poquito, porque creo que fue tal vez una de las pocas llegadas que tuvieron en el segundo tiempo y no marcaron. Y lo bueno es que el equipo, a pesar del momento, ¿verdad? Que es lo que hablamos en un principio, ¿verdad? Es este momento que hacen un gol, que hacen dos, ¿sabes? El equipo se cae anímicamente por la situación y el momento, ¿verdad? Pero ayer fue otra cosa, ¿verdad? Con el 1-0 y con el 2-0 seguimos saliendo, el equipo tuvo carácter, ¿verdad? Para salir a buscar el partido más allá del tiempo, ¿verdad? Y por suerte se nos dio, ¿verdad? Se nos dio el primer gol, y bueno, ahí como que se inflaron los muchachos y salimos a buscar mucho más el segundo, ¿verdad? Y por suerte se nos dio. Para mí perder este partido iba a ser injusto, ¿verdad? Y sabemos que en el fútbol no es así, ¿verdad? Porque hay que marcar, y por más que jueguen mal, a veces ganar un partido, a veces es injusto o no injusto, pero creo que con relación a cómo se dio el partido, iba a ser un poco injusto que River pierda, ¿verdad? Qué lindo sería en algún momento hacer un debate, Chito, qué significa jugar lindo y jugar bien, ¿verdad? Porque jugar lindo, de repente metés lujos y perdés el partido. Jugar bien, capaz que no lucís, pero quitas el resultado. Y hay una línea muy fina, muy estrecha entre jugar lindo y jugar bien. Sí, hablar sobre eso sería lindo, ¿verdad? Pero llevaría tiempo porque hay muchas cosas, ¿verdad? Que conllevan a eso, ¿verdad? Un sistema, los jugadores, cómo planteas, y el fútbol 2 más 2 no es 4, ¿verdad? Y es bien como vos decís, a veces
ganás jugando mal, a veces perdés jugando bien, y esto es así, ¿verdad? Eso es lo lindo que tiene el fútbol, ¿verdad? Y charlaremos un día, 2 días, y nos quedaremos otra vez en deuda de seguir charlando, de seguir hablando, porque todos tenemos nuestra forma de ver el fútbol, y eso es lindo, ¿verdad? Que este debate no termina nunca, ¿verdad? Y nunca va a terminar porque da gusto hablar de fútbol, ¿verdad? Me gusta hablar de fútbol y uno puede llegar a ciertas conclusiones que muchas veces no resulta, y de repente la que pensás que no es la que te resulta, y es así, ¿verdad? Todos los inicios y la forma de jugar un partido son válidos, ¿verdad? No importa el cómo ni nada, siempre y cuando uno obtenga resultados, ¿verdad? Celso, cambiando un poco de tema, punto aparte para lo de Dionisio Pérez, ayer autor de uno de los goles, por la dedicatoria, el momento especial, todo lo que vivió en estos días, y se nota que lo están arropando ustedes de la mejor manera para que pueda sobrellevar esta situación, y él siempre predispuesto a mostrar lo mejor y ser ese delantero con esas características que siempre llamaron la atención aquí en el fútbol paraguayo. Sin lugar a duda que hablamos mucho con él. Ya en la semana previa a agarrar River, yo tuve una charla con él también, ¿verdad? Por lo que había acontecido. Es una ventaja que lo conocemos bien a él, conocemos bien a Dionisio, ya lo tuvimos anteriormente, entonces ya tenemos cierto conocimiento sobre él, ¿verdad? Y entonces confiamos mucho también en él por su fuerza y por su potencia, por su gana. Es un jugador que ayuda muchísimo en el equipo, muchísimo en la parte de arriba, porque es un jugador que descompone mucho, que aguanta mucho y también da mucho espacio o produce mucho espacio para el equipo, ¿verdad? A veces por algún motivo juega acompañado, a veces juega solo, siempre sigue intentando, siempre sigue procurando, como lo fue ayer en el primer tiempo. En el segundo tiempo, bueno, ya con la compañía de Ceballos, creo que anduvo mejor también, lógicamente, porque ya tuvo un compañero, y más un jugador de la característica de Pablo, que juega muy bien y tiene mucha categoría para jugar. Entonces es muy importante para nosotros tener un jugador de esta característica en tu equipo, siempre es importante. Celso, gracias por este momento, que sea bueno ahí llegue el viaje con los cuidados, los protocolos, porque está eso también, siempre el cuidado a ver cómo llegan después, si bien están en una burbuja el viaje, y después a la vuelta ya el partido ante Libertad. Gracias, Celso, por este momento. No, gracias a ustedes, también cuídense. Celso Ayala, técnico de River. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación.